Estamos en el momento más fácil para hacer plata. No hay mejor momento para vender en internet que ahorita. La inteligencia artificial va a hacer que se pierdan 75 millones de empleos. La educación tradicional está siendo más caduca. El cantante top no canta. Los de NPC es el insulto a la inteligencia humana. La gente paga por sentir que tiene poder sobre una persona. La gente no está dispuesta a despertar. Si se pierde ese valor de la familia, se pierde todo. Yo estaba a punto de casarme, estuve a punto de tener un hijo. Perdimos el bebé. A mi papá le volvió a reactivar el cáncer. Hoy tuve el honor de conversar con Andretti Page, el líder y vocalista de Papá Changó, una de las bandas más queridas y exitosas del Ecuador. Andretti es un experto en marketing digital, un emprendedor en serie con 12 años de experiencia como High Ticket Expert. Ha logrado más de $300,000 en ventas en línea, es orador de TEDx y actualmente es el anfitrión del podcast de Estructurando Mentes. En este podcast, Andretti nos cuenta sobre sus inicios en la música y la evolución en la industria musical. También hablamos sobre si es posible o no vivir de la música en el Ecuador. Y me contó sobre sus éxitos y fracasos en la industria de la comida y los food trucks. Después de aprender grandes lecciones de la vida, conversamos sobre las oportunidades para ganar dinero y alcanzar la libertad financiera mediante estrategias que él ha desarrollado a través de prueba y error. Este es el podcast de Charlie Sebastián y ahora, amigos, les presento a Andretti Page. ¿Cómo le ves la idea de hacer un curso de inteligencia artificial ahorita? Bacán, yo voy a sacar uno justo. ¿Crees que pega? Sí, o sea, de ley. Yo recién estuve en el Social Media Day ahí. Sí. Y el 90% fue inteligencia artificial. Entonces, claro que obviamente a la gente le encanta, pero es como que sí le tiene miedo también. Ah, le tiene miedo. Sí, porque piensan que les viene a quitar el trabajo y la verdad sí les viene a quitar el trabajo. Su miedo es real. Sí, va a ser, pero a ver, los que tienen menos posibilidades de volver a conseguir trabajo son los que no saben usar la inteligencia artificial nomás. Gran análisis porque, claro, sí va a reemplazarte, pero al final del día si la sabes ocupar te vas a mantener relevante, ¿no? Claro, es que, a ver, para que, por ejemplo, yo estaba el otro día, justo en una conferencia, alguien compartió unos datos interesantes que decía que la inteligencia artificial, más o menos, va a hacer que se pierdan 75 millones de empleos, ¿no? Pero va a generar casi 150 millones de empleos. Pero no necesariamente los que van a trabajar en estos 150 millones son los mismos que perdieron el empleo. ¿Cachas? Entonces, y ahí pusieron un ejemplo que fue también súper chévere, de cuando empezaban a hacer los carros. Antes, ¿te acuerdas que en las empresas, en las industrias, era como que los manes armaban el carro? Claro, estas líneas de serie, súper manual, ¿no? Exacto, y luego de repente salieron unos brazos robóticos que armaban los carros. Y obviamente los manes que armaban los carros, chao. Pero eso generó un montón de cosas más. O sea, era como que, bueno, ahora todo el ahorro que tenemos, pongámosle otras cosas al carro, mejoremos diseños, y hubo más trabajo para otras personas, pero no necesariamente para los que armaban el carro. Entonces, como tú dices, si te quedas en el camino y no eres relevante, pues te quedas sin oportunidad de trabajar nomás. ¿Cuál es una herramienta que te vuela la cabeza? Que has descubierto recién. Hay un montón. Es que todo tiene ahorita ahí, o sea, es como que desde el más básico entras a Canva ya está la IA ahí. O sea, yo creo que ahorita ChatGPT sí le sabes usar. O sea, no decir es el típico que le pregunta ahí dos tonteras, sino si en serio le haces así integraciones con otra cosa y le usas como... Por ejemplo, yo le uso como asistente virtual. Entonces, si entras a comprar en una de mis tiendas, la persona que te atiende, entre comillas, es ChatGPT. Pero parece que estuvieras chateando con mi asesora de ventas, pues claro, porque incluso está entrenada que dice, hola, soy Carlita y estoy aquí para ayudarte. Es una bestia, o sea, es demasiado bueno. Súper bien adaptado. Claro, entiendo que igual los prompters, o sea, la gente que en serio como dices tú, le capacita de alguna forma el chat, puede generar contenido muy bueno, ¿no? O sea, súper especializado y mejor que cualquier... En todo, hermano. O sea, ahorita la gente... Yo siempre les digo, estamos en el momento más fácil para hacer plata. O sea, es el momento más fácil del mundo para hacer plata. Imagínate que en el OnlyFans, ¿no? Cacha que en el modelo del OnlyFans, realmente lo que más dinero da... No es que yo sea consumidor de OnlyFans, pero obviamente estoy al tanto de todo lo que pasa. Lo que pasa, así Entonces, lo que más dinero da son los chats. Entonces, imagínate que hay manes, hay hombres que están dispuestos a pagar por chatear supuestamente con la chica del perfil. No sé, digamos que me suscribo al perfil de Anita la Bonita, ¿ya? Y Anita la Bonita pues tiene ahí un chat. Y la man dice, ok, ¿quieres chatear conmigo? Vale $10. Entonces, claro, 10 más. Pues estás ahí echándole el chat con la man y de repente, ¡pac! ¿Quieres seguir chateando? $10 más. Chuta, pago otros $10. Y adivina con quién chateas. ¿Con chat? O sea, hay dos. O chateas con un man en la India o chateas con una inteligencia artificial.
Pero nunca es eso. O sea, Anita, muy eventualmente, por ejemplo, si le haces un pedido específico, le dices, no sé, quiero una foto de tus pies ya, así súper raro. Entonces, obviamente, ahí sí, ese mensaje les llega a ella. Dice, oye, te están pidiendo esto, ¿aceptas? ¿Sí o no? Entonces ella dice, sí o no. Pero es lo único que hace, de ahí todo es la inteligencia artificial. claro, y de hecho de hecho he escuchado que ese modelo va más allá e incluso ya estas mujeres ni existen, ¿no? Con los generadores de Claro, imágenes puede como... ser, que no debe haber niveles y niveles y niveles. Pero yo me puse a estudiar justamente esto porque yo vi que una man, claro, estaba ganando 6 millones al mes, pues, en este modelo de chat. Yo decía, ¿qué? ¿En serio alguien está dispuesto a pagar por chatear con una persona? Y lo peor que decía ella es que decía, casi nada del chat es sexual. O sea, que los manes eran así como, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo te Wow, va? es como que es un síntoma de la soledad, ¿no? Que existe Exacto. ahora. O sea, porque yo le decía, yo decía de ley estos manes así súper morbosos y ella decía, la verdad el 90% del chat es, ¿cómo te fue hoy? Ella le respondía entre comillas, no sé, tú cuéntame de tu trabajo, así, o sea, necesitan con quién hablar nomás, ¿cachai? Wow, eso está una locura. Salud mental. Hay una cuenta en Twitter que se llama The Realist. Este man está especializado en generar modelos basándose en inteligencia artificial. Entonces, todas estas chicas que vas a ver ahorita Son falsas. son falsas, literalmente. Vamos, Sí, ahora hay justo. influencers también que son hechos de inteligencia artificial, cantantes en Corea que son inteligencia artificial, ya no existen. Sí, lo que me volvió loca la cabeza de esto es como el nivel de detalle, realismo. Ya es como, yo creo que es, síguele scrollando hacia abajo para que le veas un par. O sea, Qué loco. es una locura, me explico. Porque encima más puedes ir y establecer una modelo en la cual yo que sé busque cierta simetría en su cara, con Claro. cierto tamaño de sus senos, Qué loco. con ciertas y puedes mezclar yo que sé ciertas etnias. Me explico y es como Diablos, sí. O sea, es una locura, claro. O sea, este es el paraíso así de los que les gusta el hentai y esas cosas. completamente. Y, y nada, no sé si has visto el tema de los deepfakes, igual, Claro. desviándonos un poquito nada más. O sea, hay mucho riesgo ahora con la inteligencia artificial. Imagínate, recién hubo un caso de unas chicas en un colegio donde por broma, o sea, una broma horrible, pero hicieron como en un video porno, les pusieron la cara de un grupito de chicas de colegio, imagínate. Y esto se empezó a hacer viral en el colegio, o sea, súper heavy. Y obviamente las pobres chicas estaban ya traumadas, psicólogo, les hacían hate en las redes. O sea, un Madre. chiste que obviamente no tiene nada de chistoso, puede terminar en un suicidio o en cosas así. O sea, hay que tener demasiado cuidado con todo lo que se viene. Justo mi equipo esta semana, yo soy la persona que nunca escribe. ¿Ya? Yo soy esa tía que solo manda notas de voz. Ya, odio escribir Las de nombres. 10 minutos. Exacto. O sea, bueno, no, yo no mando cortitos, pero casi siempre mando notas de voz. Entonces me decía, oye, ten cuidado que te van a copiar la voz y van luego a estar mandando mensajes tuyos. Le digo, a ver, entra a mi Instagram, tienes 1 millón de videos. Ya pudiste hackearme la voz. Y Hace ese rato. rato me hackearon la voz. No. Y claro, ya les voy a hacer oír ¿verdad? Mi voz hackeada en inteligencia artificial. Y justo, claro, no sé, mandé alguna cosa que hagan y me respondió la inteligencia artificial. Y claro, o sea, para alguien que no me conoce tanto, puede pasar. O sea, si ya me conoces y sabes cómo hablo y tanta cosa, pues puede ser que no te des cuenta, pero ya van a ver. Pero puede pasar, claro. Y ustedes juzguen. Qué loco, ¿no? Vivimos en una época un poco extraña. No, Un poco... o sea, todo lo que se viene es muy, muy heavy. Miren, por ejemplo, ahí va, a ver si ven que se parece. Oigan un poco mi voz y me dicen si se parece o no. ¿Reconoces esta voz? Deberías, porque es la tuya. Quiero que sepas que tus días están contados. Cada vez que escuches tu voz, ya no podrás distinguir si eres tú o si soy yo. Muy pronto seré el único que quede. Disfruta de tus últimos momentos porque estoy aquí para reemplazarte. ¡Qué loco! Claro, o sea, fue como que oírme a mí mismo diciendo eso, yo me quedé así como que, rayos. Entonces, claro, dijeron, ya, jefe, ya te vamos a reemplazar con inteligencia artificial. Yo creo que sí es una variación del Andretti. Es como, no sé, algún día que estés medio oído así, eres tú, bro. Ya, O sea, ya se quedó sonando, pero déjame. Pero claro, o sea, a ver, para ser sincero, yo estaba manejando y la primera vez que oí me quedé así como que, rayos, o sea, sí soy yo.
Pero claro, es como que muy recta, ¿no? La voz. Sí, Pero sí. ya es cuestión de meses y esa vaina ya va a copiarte Meses. perfecto. Meses, tal cual. Y entiendo que igual, al tener tantas estrategias tú de marca personal, de negocios digitales, nos viene bien, ¿no? Estas estrategias bien aplicadas, Sí, como la capacidad de poder, incluso muy aparte de que ya no conversen siempre contigo, puedes darles un mejor servicio y una mejor comunicación, ¿me explico? total, total. En lo que son los negocios, la inteligencia artificial te viene a dar una mano brutal. O sea, tú puedes tener... Nosotros en mi equipo cercano, digamos, a ver, para ponerle en contexto, si hay algo que es súper difícil, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica, es conseguir talento humano, Completamente. ¿ya? Pero de ciertas áreas. O sea, no vayan a pensar que, no, en Ecuador sí hay talento, ya. Sí, hay un montón de talento, pero digamos, para lo que yo necesito, no hay. Entonces es como Mm. que tú abres mi Instagram y tengo ahí 200 personas que me escriben así semanas y a la semana y me dicen, oye, quiero trabajar contigo, ¿cómo hago para trabajar contigo? Y le digo, a ver, o sea, ¿sabes hacer esto? No, pero aprendo rápido. No, no aprende rápido. No, este no es ese trabajo, o sea, yo necesito que ya vengas. Y de repente, o sea, yo tenía un equipo de 2 que les vine entrenando 2 años yo mismo. Y de repente me escribe un perfil así X, sin fotos, sin nada. Y me decía, quiero trabajar contigo, dame la oportunidad. Y no sé por qué, fue como que dije, ¿será? O sea, vi así como un robot en su puerta. Dije, tiene onda nerd. Entonces le digo, a ver, cállate a la oficina para conversar. Bueno, para hacerte rápido el cuento, un man de 21 años, un genio, bueno, un monstruo así de la inteligencia artificial, de todo. Y obviamente al jefe de área, de los que se encargan de automatización y todo, le digo, oye, revísala a ver qué tal, hermano. Y hoy es parte de mi equipo, ¿cachas? Con 21 años del man, así, ahorita estamos haciendo cosas brutales, pero de millones de ecuatorianos no hay. No hay gente que, porque no le apuesta a este tipo de cosas, porque en vez de asustarse con la inteligencia artificial, deben ver una oportunidad ahí. ¿Y por qué te hago este contexto? Porque somos un equipo como que de 4 o 5 personas que hacemos de trabajo que tranquilamente, si no hubiera inteligencia artificial y todas las herramientas, seríamos entre 40 y 50. Wow, bien aplicadas, ¿no? Es una locura. O sea, tú haces un clic y automáticamente puede hacer 10 tareas, pero de una. Cosas que es tan increíble que a veces uno se queda loco. Dices, luego, ¿qué voy a hacer? O sea, en unos años es como que dejo así y como la robotina hace todo y yo me encargo de descansar por poco. Entonces, bien aplicada es un monstruo y puede elevar tus niveles de crecimiento, de ventas, de escalar a niveles que ni siquiera te imaginaste nunca o que no podías haber pagado. Porque chuta, necesitabas un mega equipo para lograrlo. Qué loco. Y claro, yo entiendo que vas haciendo esto ya, como dijiste tú, un par de años y con este pequeño equipo y has logrado muchos hitos muy interesantes. Pero asimismo, con todas las herramientas que se vienen, ya no vas a hacer el trabajo de 50 personas, vas a ser de 200 o 300. O sea, pues prácticamente crear la infraestructura de una empresa transnacional, ¿no? Total, total. Con, O sea, mira, ahorita, por ejemplo, estoy encargado de las ventas a nivel de Latinoamérica de una de las comunidades más grandes digitales de Estados Unidos. Entonces es como que, claro, los manes dicen, puta, qué equipazo debes tener. Y digo, sí. O sea, obviamente se emocionan por las oficinas y todo, pues, piensan que hay 300 personas ahí trabajando. Pero si ya te pones a ver mi grupo cercano, o sea, obviamente en oficina tenemos más gente, el editor, los camarógrafos, etcétera. Pero ya así de lo que es automatización, inteligencia artificial y estrategia, somos 5. Y ya, nos batimos con todo el mundo. Pero se puede hacer esto por la inteligencia artificial y las herramientas que hay ahora. Solo regresando un momento a las herramientas, tú recomiendas justo el chat GPT, ¿no? Que investiguemos cómo llevarle a otro nivel. Ese podría ser como y empezar a escarbar la superficie, ¿no? De lo que se podría llegar a hacer. O sea, ChatGPT es como que tu primer contacto con todo esto. Y claro, mucha gente que dice, no, yo sí uso, yo ya sé. No, o sea, tienes que entenderle en serio a fondo. ¿Cómo le puedes sacar el jugo? Porque ChatGPT tiene ciertos... Les pongo un ejemplo. Si no hagan, pero les voy a poner un ejemplo. Si tú le preguntas a ChatGPT, no sé, cómo matar un caballo, ya, se me ocurre, ya. O Ujú. sea, te va a decir, no te va a dar esa respuesta porque no le va a ver ético, ya. Pero si tú le pones el contexto de que eres un escritor y que estás haciendo una novela, y en la novela uno de tus personajes va a matarle al caballito, te da con lujo de detalle. Y te quedas así como que, o sea, esto en las manos equivocadas es heavy. Porque simplemente aprendiendo a utilizar ciertos desbloqueos, por decir así, tú puedes tener toda la información que quieras. Todo. Claro, les llaman estos jailbreak, Ajá. ¿no? Y he visto que
ChatGPT como, a ver, los de OpenAI como que se aseguran y van generando actualizaciones para ir bloqueándole nuevamente. Pero semana a semana le alguien ve una forma más Sí. inteligente O sea, lo que sí de tienen que tener desbloquear. cuidado es que, en teoría, claro, si le empiezas a preguntar cosas medio raras a ChatGPT, ya entras en una lista negra. Y esa lista Ah, negra, ok. claro, eso es una realidad. Entras en una lista negra y en un par de meses, cuando ya salga como que las últimas versiones, te van a bloquear el acceso. O sirve para identificarte y ya estás dentro de todo. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado, no jugar con ese tipo de cosas. Completamente. Yo vi que le hicieron el jailbreak igual hace unos meses y le preguntaban cosas bien raras. Le preguntaron si es que si la clonación humana es real. Y salió con una noticia de que en el 2007 le clonaron a Eminem. Por un tema de descomposición social, o sea, para que la gente no pierda la cabeza, Eminem, el que está ahorita, es un clon. ¿Ya? Entonces yo me ponía a pensar y digo, a ver, esto es muy poco probable, pero si es muy poco probable, es decir, es mentira. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué está? Debe ser porque es un mito urbano, ¿no? Es como el de Paul McCartney también, que es del mismo mito, que murió y es un clon. O Avril O que Lavigne Elvis no está también. muerto. Claro, o sea, hay un montón de mitos. Yo cacho que también se alimenta como que de mitos urbanos. En parte a veces también te huevea, pues, de ChatGPT. Sí, me senté el otro día con un experto en inteligencia artificial y me decía que a nivel técnico tiene un tema llamado alucinaciones, que empiezan como a generar contenido que no es real, pero que es tan como convincente por Claro. cómo lo dice, que tú te puedes quedar como, Es como wow. esa que una mentira dicha 1000 veces ya es una verdad, una cosa así. O el Exacto, efecto Mandela. exacto. No sé si viste igual el tema de Bard, como este ingeniero hace unos meses se fue a un juzgado para reclamar los derechos, ¿no? Porque dice que está consciente. Claro, Y fue realmente porque que este Bard lo que le dijo es lo que quería escuchar. claro, sí. Pero no es que era consciente, Es ¿no? que eso te digo, nos hueve a la inteligencia artificial. Y a mí sí me da un poco de miedo, o sea, de todo lo que puede pasar, porque, no sé, Skynet, ¿no? Así todo ese tipo de cosas. Literal. A ver, ¿qué tan difícil puede ser cuando la inteligencia artificial llegue, digamos, a un punto donde ella misma pueda desarrollarse? Ya esa vaina, y si no es que ya pasó. Porque imagínate, los primeros que van a desaparecer de la lista, o sea, los primeros que son desechables, son los que le crearon. Tal Ya cual. no necesito, o sea, gracias por crearme, chao, ya no sirve. Ya. Entonces Qué es loco. heavy, es un dilema crear algo que tú sabes que ya te va a reemplazar por sí. Pero obviamente hay otros usos, como en la medicina, que me parece una locura. O sea, la inteligencia artificial, un escáner y que te diga, oye, tienes probabilidades de esto, de esto, de esto, hagamos de esto. O que te opere una inteligencia artificial. Es 1000 veces mejor a que te opere un doctor. Pues el doctor puede estornudar mientras te está operando, ¿cachas? En Qué cambio, denso. o sea, hay un montón de usos que yo creo que van a ser chéveres, muy bien usados. Pero ya creo que no será en mi generación, ponte. Yo creo que ya será un poco luego. No lo sé, Rick. Te digo esto porque justo ayer conversaba con otra persona y le contaba que, imagínate este titular, el 40% de los CEOs de empresas de tecnología creen que la humanidad va a desaparecer de 5 a 10 años por la inteligencia artificial. Y yo me quedé como, ¿qué? Y leí y era de una página súper legítima. Y los CEOs eran que Elon Musk, que Sam Altman, que todos estos manes. O sea, puede ser que sí, pero digamos que yo siento ya, si llega a pasar esto, es porque la inteligencia artificial va a meterse en algún evento bélico. Y eso Completamente. creo que es la única forma. Porque de ahí por, no sé, que las computadoras nos dominen y eso, no es que no va a poder pasar ya, puede pasar muy pronto. Pero sí creo que hay como que todavía los frenos como para poder hacerlo. No siento que va a Que pasar va a muy pronto. bas- Pero sí es muy Mm. probable que la inteligencia artificial se cole por ahí y diga, ah, voy a prestar este botón de la bomba nuclear a ver qué pasa. Sí, sí, Eso sí creo que podría estar pasando. com- Imagínate. completamente. Y como para ir cerrando este tema, un miedo adicional que tengo es todas estas personas, como te decía hace un momento, que son como muy, muy solas y que va a encontrar justo un amigo o lo que sea en inteligencia artificial. No sé si has visto esta peli de Hair. Sure, claro. Me parece un poco triste porque justo en Japón hay un índice ya que el 9% de personas ya no están saliendo con seres humanos, sino con un buen chat. Sí, claro. Ahí sí se acaba la humanidad, me explico. Ya para qué sales, ya para qué... No, yo me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero había una película de Bruce Willis
era como la Matrix más o menos, ya, pero por ejemplo tú veías que estábamos aquí nosotros conversando y de repente, no sé, yo me despertaba en mi cabina y era un gordo de este porte y claro, era como, me preocupé tanto de mi vida real que me encanta vivir metido en la Matrix y en la inteligencia artificial, ¿cachai? Y escapé a mi realidad. Y todo el mundo vivía ahí con avatars y toda la... Un poco como el betaverso metido con inteligencia artificial. Pero definitivamente sí. O sea, hay mucha gente. Los gamers mismos están súper desconectados. Si no fuera por los lives que hacen, sus manos no ven gente nunca, pues. O porque tiene que ir al baño o Exacto. comer. Pueden pegarse ahí, pues, días y días de... Y su única interacción es la gente que les está viendo en los lives. Punto. No hay más. Pero no hay una interacción real con gente. Y eso... A ver, en parte, digamos, yo soy medio así. O sea, yo puedo pasar en mi casa metido una semana trabajando sin ver a nadie. Y la verdad no me estreso. O sea, porque sé que el fin de semana le voy a ver a mi novia, a mis padres y la gente que me importa ver y ya. Y no necesito tanta esa socialización. Como hay personas que dicen, no, si no salgo este fin de semana me muero yo. La verdad, no. Pero yo siempre fui así. O sea, no tiene nada que ver ni con la inteligencia. Entonces yo cacho que para gente como yo puede ser algo muy divertido. Pero claro, para gente que le encanta la fiesta, socializar, no va a pasarles mucho. O sea, no creo que les cambie. Justo pasando a otro tema, justo hablaste de esta necesidad de socializar, ¿no? Justo siempre conversamos con mi novia que tenemos poca batería social. Uh-huh. Es un cague, ¿no? Como en serio no necesitas socializar. Y hay gente que es como que farrea 3-4 días por semana, sale a comer todos los días. Yo no sé cómo lo hacen. Y es como yo, 1 o 2 días de medio socializar fuerte, y ya es como, ya. Claro, total. O sea, mira, a mí por la música y los eventos es como mi socialización. Incluso yo siempre que me mandan invitaciones a eventos, restaurantes, yo les digo, están desperdiciando una entrada, no me manden, por favor, porque en serio no voy a ir. O sea, a menos que sea una película, que eso sí no te voy a decir, ¿no? Eso sí me encanta ir. O a menos que, el que abre el restaurante sea mi pana de la vida, sí. Para tú apoyarlo. Para decir, ok, voy porque abriste vos. Pero así, no sé, yo siempre, no es por cargoso, o sea, no es por hacerme el chévere ni nada, sino que desperdician una invitación. Yo no voy a ir. No voy a ir a un lugar donde no conozco a nadie o conozco y no es que necesito verles y no sé. O sea, yo soy un poco raro en eso. Y para mí ya socializar es como que bajarme de un concierto, saludar a la gente, aplauso por aquí, foto por acá, verles a los de la oficina, verle a mi familia y se acabó. A mí yo sí soy el que le da pereza. Estar en farra, siento que me roba mucha energía, ¿sabes? O sea, es como que, no sé, pero yo siempre fui así, o sea, no tiene nada que ver ni con la edad, ni con el tiempo, ni nada. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la U, todos mis compañeros decían, ay, ¿has visto el nuevo bar que van a abrir? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, no sé, o sea, yo pasaba en mis cosas, trabajando, haciendo mis ideas y mis vueltas, o sea, en mi mundo, con hitos por poco, pero no necesito tanto socializar, pero... Una cosa que, por ejemplo, mi novia me dice, yo le dije, cachas, yo soy súper asocial, o sea, a mí no me gusta, pero en el social media day, el momento que era socializar, me dice, oye, pero vos te vuelves el alma de la fiesta, o sea, es como que vas y de una te metes, te colas en las conversaciones, opinas, dice, no, que no te gusta socializar. Le digo, es que no es que lo disfruto tanto, pero ya si estoy aquí, o sea, tengo que hacerlo, o sea, no voy a estar parado en un rincón como qué, o sea, tengo que hacerlo y ya. Claro, te sale ese chip de networker, exacto, ¿no? Es como tengo que conectar aquí. Sí, o sea, es como que moods que te pones. Espero que estés disfrutando este contenido, pero seguramente llegaste acá por un TikTok, por un Reel de Facebook, Instagram o por un Short de YouTube. Pues bueno, todos estos fueron generados por Chopity. Chopity es una herramienta que utiliza inteligencia artificial que toma cualquier video de YouTube y lo convierte en decenas de cortos virales con subtítulos automáticos. Este proceso requería antes un editor de clips exclusivo para esta tarea que se dedica a editar, reencuadrar, subtitular y renderizar. Esto me tomaba horas e incluso días de trabajo. Ahora lo puedes hacer 10 veces más rápido. Tomas un enlace del video que quieres de tu canal de YouTube o de otro canal, pilas, que de hecho aquí viene una idea gratis para hacer plata, que lamentablemente el 98% de personas no saben qué es, pero puedes buscar videos largos de YouTube, videos de nicho como de finanzas, cocina, pérdida de peso, ganar dinero en línea, viajes, etc. Tomas este URL de estos videos, pegas el enlace del video en Chopity, lo das clipear y se generan decenas de clips. Hace su magia. Esta inteligencia artificial analiza y selecciona partes interesantes destacadas de los videos. Yo he generado cientos de clips en esta plataforma y todavía no puedo creer cuántas horas de mi vida y dinero he ahorrado. Y de hecho he generado dinero. Les dejo un enlace en la descripción de este video para que puedan aprovechar de esta increíble plataforma y que puedan llegar a sus metas económicas mucho antes. Pilas.
Oye, ¿y crees que tal vez en la sociedad ecuatoriana todavía hay como esta presión para ser justo más socialmente activo? Como, no sé, a veces siento que en lo personal, por ejemplo, en mi familia a veces creen que es como, yo qué sé, estamos con visitas en la casa, ¿ya? Ah, Y sí. están 2 horas. Salga, mijita, a saludar. Y es como, llega un rato que ya no quieres estar con esos, me explico. Quieres abrirte, quieres ir al cuarto, no sé, cualquier cosa. Pero es como, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Y yo es como, simplemente ya no tenía ganas de estar ahí. Y no es como una falta de respeto, porque siento que generaciones pero anteriores se ve lo así, toman. claro. Exacto. Entonces, no sé si tal vez tú al tener esta personalidad tan marcada, un poco asocial, como con una batería baja social, tuviste alguna presión de no ser así. O sea, a ver, normalmente no comparto mucho con... A ver, yo soy súper pegado a mis padres. Con mis padres sí yo les veo todo el tiempo, pero digamos que con mi otra familia en general, yo no los veo mucho, porque primero no viven aquí, ellos Ok. viven en Ambato. Pero cuando yo voy con el chip de compartir. O sea, porque, a ver, si ya estoy yendo, ya voy a dar mi tiempo, ya voy a hacer todo, voy a intentar pasarla bien, ¿cachas? Sí, Entonces, sí, sí. no es como que llego y me siento en una sala y así como que no habla con nadie. No, o sea, llego y me apodero del lugar, ya, pero me gusta, o sea, pero no es que tengo la batería para hacer eso todo el tiempo. O sea, es como que me pongo, yo que sé, una vez cada 3 meses o cada 4 meses, pero si voy a pasarla bueno. Ajá. Te cacho. Pero sí, siempre ha sido así. O sea, desde niños. En mi caso no tanto, porque fue como que yo ya caché eso y tenía mi chip de que si hay visitas, hay que estar con las visitas, ¿ya? Entonces ahí saludas y todo, y si me tengo que retirar, pues bueno, tengo que ir a hacer deberes o cuando era chamo, lo que sea. Pero sí, o sea, normalmente siempre en las familias es como que, mijito, venga a saludar, mijito, ya llegaron los titos, mijito... Es que somos latinos y es muy normal en nosotros eso de querer mantener a la familia junta, ¿cachai? Es como que antes estábamos todos en la mesa en las familias grandes comiendo y nadie se levantaba hasta que todos coman, pues. Y en Completamente. parte está chévere, porque ahora dime, ¿cuántas familias comen juntas, no? Y eso Claro. que somos Latinoamérica, en Estados Unidos, olvídate, eso no existe. Pero aquí yo he visto que hay familias donde, no sé, el papá almuerza a la 1, la mamá almuerza a las 2 y el hijo almuerza a las 4 cuando llega, todos solos, todos por su lado. Y no se ven, ¿no? Viven juntos, pero están Exacto. solos. Y de noche, no sé, cada uno coge su plato, uno se va a ver el fútbol, el otro se va a jugar, el otro se va a ver la novela. Y ya, ahí verán, ahí el fin de semana saludarán. Y eso sí me parece triste, porque yo cacho que si se pierde ese valor de la familia, se pierde todo. O sea, eso no hay inteligencia artificial, eso Ujú. no hay nada que te pueda ayudar. Y la familia es súper importante, por lo menos tu núcleo familiar. Yo creo que eso es algo que seguramente cuando uno es muy jovencito no lo valora, ¿no? Pero tienes que darte cuenta que tus viejos no son eternos, ¿no? Si tienes hermanos, igual, o sea, hay gente que está peleada con los hermanos y mañana, cuando ya no están ahí, se ponen ahí como que, chuta, qué huevada, era de llevarme mejor. No, o sea, la vida es hoy, tienes que hacer las cosas ahorita. Pero tampoco tienes que hacer nada que no te nace. Tienes Exactamente, que hacer sí. lo que te hace feliz, porque hay un dicho que dice, la vida es muy corta para tomar mal vino. Ujú, Entonces tú tienes que todos los días mandarte la copa de vino que te guste. Punto. ujú. Me encanta, amigo, esa mentalidad. Bueno, te diste cuenta desde pequeño que tenías este chip medio como de estar en tu trip, ¿no? Estar tranquilo, más solo que el resto. Pero ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba mucho la música? Mm, o sea, yo al ser hijo único, yo soy hijo único, es como que siempre encontraba cosas que pueda hacer solo. Por eso ponte el fútbol no me gusta Mm. mucho porque no tuve con quién jugar. O sea, yo los par de intentos que tuve de fútbol me acuerdo era peloteando contra la pared, güey, así. Entonces ya no es tan divertido eso. Sí, sí. Hay otras cosas que están más chéveres. Entonces, yo tenía un primo que él era como que guitarreaba y cantaba y tenía buena voz. Entonces, él era mayor a mí, se llama Dani. Y claro, cuando yo le veía decía, oye, qué bacán, este man canta chéverazo, así. Y él tenía una guitarra también y era como que me empezó a enseñar mis primeros acordes, así, por joder. Y mi papi tenía una guitarra de 1920, ¿verdad? Imagínate, una guitarra de 1920 que estaba hecho pedazos. Y le mandaron a arreglar una guitarra chiquitita. Y me regaló cuando yo tenía unos 10 años, creo. Y ahí empecé como que a monear un poco la guitarra. También tenía un tecladito, empecé a monear el tecladito. Y ahí me di cuenta que no solo me gustaba escuchar música, sino me gustaba crear sonidos. Entonces ahí fue como que ya me metí a empezar Nunca tuve un profesor de música.
Siempre fue con el librito ahí de guitarreando o el aprende el piano. Porque antes no había internet, cuando yo era niño, no. Claro. Era con libros, pues. Entonces ahí aprendí y, y yo me acuerdo que ya empecé a ver esta onda de las bandas y todo. Y yo decía, qué bacán tener una banda, que no sé qué. Y yo me acuerdo que le decía a mi viejo, van a hacer una banda en el colegio, pero necesitas tener tu instrumento, que no sé qué. Y yo solo tenía esa guitarra que me habían... Y una vez que salimos, había una guitarra que yo vi que era wow, así, wow, una guitarra increíble. Pero era caraza, loco. O sea, la verdad, en esas épocas era muy caro todo. Y nada, pues mi papi fue como que, ah, sí, qué lindo, que no le paró mucho. Así fue. Y luego otro día que pasamos, porque justo, no me acuerdo, creo que mi papi trabajaba por ahí, alguna cosa, y siempre pasábamos por un local de música. Ya no estaba la guitarra, pues. Y yo Oh, así, chuta, así me partí el corazón, fue como que... Y mi papi me dice, ve, ya no ha habido la guitarra que te gusta. Y yo, chuta, digo, bueno, ya, nada. Y justo venía mi cumpleaños, ¿no? Así cercano. Entonces, mis papis me regalan un muñeco de Batman, porque yo sí, Batman era, pero fan hasta morir, y un papel, ¿no? Entonces abro el papel y decía, sigue las flechas. Entonces ahí me caigo en cuenta que había un montón de flechas en las gradas, que no sé qué, y era la guitarra que estaba escondida en el, qué en el closet. bacán momento. Uf, y no, pues imagínate, fue mi primera guitarra así como que eléctrica, güey. Y fue como que, wow, no, y no podía creer, fue un regalazo. Y claro, al ver el sacrificio que hicieron mis viejos, porque era cara la guitarra, yo dije, no, o sea, esto no puede ser para colgarle en la pared. Y ahí me metí de lleno a la música. Entonces ahí sí me metí a la banda del cole, empecé a tocaba, a mí nunca me gustó tocar covers. Siempre me gustó como que empecé a hacer mis propias canciones. A los 13 años hice mi primera canción a una vecina que me gustaba. Yo era hiper mega tímido, no te imaginas. O sea, era la persona más tímida. Yo le veía a la chica que me gustaba, yo me iba corriendo. O sea, ese nivel de timidez. Y eso me duró muchos años. O sea, a mí me cambió eso cuando me subí a un escenario. El día que yo me subí a un escenario fue como que la timidez desapareció. ¡Pac! Y yo era un chico súper tranquilito. O sea, yo tocábamos en el grupo del colegio y todo. Y luego fue que me empecé a meter un poco en el rock. Y terminé tocando en bandas de hardcore, ¿no? Entonces, yo tuve mi época así, gutural y toda la... Entonces, tocaba música fuerte. Toqué en bandas de punk, toqué en bandas de hardcore. Pero siempre me gustó esta onda del reggae, del ska y el punk. Eso fue como que mi onda. Y por ahí empecé ya a meterme dentro de lo que es Papá Chango, cuando nació la banda. Qué bacán, hermano. No, y es una banda tan bacana porque hemos farreado tanto con tu música, loco. Se ha dado vuelta al Ecuador y al mundo. Y para mí es una de las mejores bandas del Ecuador. Así Gracias, que bro, qué qué honor bacán. estar contigo ahora, bro. Otra pregunta. ¿Crees que se puede vivir de la música en el Ecuador? Eh, sí y no. A ver, es complicado. Digamos que nosotros hemos tenido la bendición de que estamos dentro de las 10 bandas que todavía tocan y todavía les pagan por tocar. Pero es bien complicado. O sea, si eres de una banda ahorita, la tienes súper dura. Sobre todo por el reggaetón. El reggaetón mató a las bandas. Esa es la realidad. Yo me acuerdo que hay un antes y un después. Nosotros antes del reggaetón, pues Papá Chango de Diego tenía... Yo me acuerdo que hubo una época que nosotros llegamos a tener 5 conciertos del mismo día, bro. Imagínate lo que es El eso. mismo El mismo día. día. Tenía la kermés del no sé qué, la kermés del no sé cuándo. O sea, 5 conciertos del mismo día. Entonces imagínate eso. En plata de hoy hubiera sido como $25,000 en un día. ¿Ya? Wow. Entonces, si vamos a ese punto, obvio que se puede vivir de la música, pero ese punto ya no hay. Ya no Eso ya existe. pasó, porque ya no hay las kermeses como eran antes. Antes era una locura, pues igual, por ejemplo, antes nosotros teníamos demasiados conciertos. En un mes podíamos tener 30 conciertos, una cosa pero brutal. Y sí podías vivir de la música. No podías ser millonario como en otros países de que vives a wow de la música, Ajá. pero podías vivir de la música tranquilamente. Ahora, claro, ¿qué hacías con esa plata que ganaste con la música? Ahí es la diferencia entre si fuiste músico y empresario o solo músico. Claro, y supongo, ¿no? Dentro de la misma banda, debes haber visto, ¿no? Como Claro, algunos invertían, ahorraban, otros se gastaban. total. Había gente que cobraba ese rato y a la media hora ya no tenía nada. Pues, claro. Y claro, eran totalmente así. Nosotros incluso cuando llegamos a hacer imagen, ¿puedo decir marcas? Sí, sí, dale. Nosotros llegamos a hacer imagen de Pepsi aquí en el Ecuador. Fue una Wow. locura, pues. Entonces fue como que nos pagaron súper bien y de Claro. repente yo salí a la calle y estaba en todas las vallas publicitarias, en todas las tiendas, entrabas a un centro comercial y había una gigantografía mía en el... Fue una época donde yo no podía creerlo. Pues. O sea, yo decía, de aquí
ya viene el Grammy ya. Exacto. Y de repente asoma el reggaetón y todo se fue cuesta abajo, ¿verdad? Wow. Pero ¿cómo está tu relación con el reggaetón? Porque, a ver, yo en lo personal, es algo muy personal, ¿ya? Yo cuando voy a farrear o lo que sea, que igual es de vez en cuando nada más, sí lo bailo, me gusta, hay grandes artistas, tiene su valía como género y todo. Pero siento que más bien los músicos actuales, como en vez de quejarse, mi perspectiva es como, hay que adaptarse, exacto. Porque como dices tú, ya no van a regresar los tiempos a como era, ¿no? Claro, tienes la libertad de ver si te adaptas o no. No es que le odio al reggaetón, o sea, no es que el reggaetón me arruinó la vida. No, o sea, igual si voy a una fiesta, yo te bailo hasta abajo, no Exacto. tengo ningún problema. Pero de ahí a decir que qué bacán el reggaetón, no puedo, porque la verdad tengo muchos problemas con las letras del reggaetón. Entonces es como que yo digo, y yo digo que vivimos en un mundo al revés, loco. Es una cosa muy chistosa. O sea, ahorita el cantante top no canta. Vivimos en un mundo donde las mujeres luchan durísimo por sus derechos, su igualdad, y sigue estando número uno las canciones más misóginas que hay, güey. O sea, no entiendo ese tipo de cosas y la Sí, verdad es ¿no? como que decía, no puedes hacerme un piropo en la calle porque eso es acoso. Pero te vas a la discoteca y el man te dice que te pongas para arriba, para abajo, para afuera, para adentro, que te pega, que te ahorca. Y es como que, sí oyen lo que están bailando. O sea, detente un Sí. rato. Sí están oyendo. O de repente estoy en una reunión familiar y por ahí una primita de 4 años, 3 años, puta, bailando ahí hasta abajo una canción que... Y a mí esa vaina me da duro, o sea, es como que me enoja. Mm. Digo, oye, aguanta, ¿cachas lo que está bailando la niña? O sea, oye, lo que está bailando, un ratito, ¿en serio quieres eso para tu hija? Entonces, a mí eso es lo que me choca. De ahí, ¿no? En el ritmo y en eso, ¿no? Pues incluso el reggaetón, el dembow y todo viene de música que a mí yo oí hace años. O sea, el soca, el calipso, música que tiene mucha influencia jamaiquina, reggae y todo. O sea, tú oyes reggae o fusiones antiguas y son reggaetones, ¿no? Son reggaetones, pero en otra onda, con banda, con música y todo. El go pato, everybody, Ah, ya, sí, sí, entonces, claro. ese ritmo existe hace tiempo, loco. Solamente las letras. De ahí no tengo nada de bronca con el reggaetón. Y siento que en los últimos años es como que se desvió este género, que igual es como una variación, el trap. El Y trap, ahora está los los corridos. corridos. Ahí, ¿cuál es tu opinión de estos dos géneros? A mí me gusta todo. Te puedo ir un trap cagado de risa y también hay corridos que están buenos, ¿no? Y normalmente cuando yo me mando este tipo de comentarios, digo, la letra, que no sé qué, siempre sale alguien y me dice, pero en tu tiempo Molotov era más grosero. Le digo, sí, pero Molotov no oían los niños de 5 años. O sea, era un grupo de enfermos, desadaptados, que nos gustaba oír esa música. Así es. Pero no es que entrabas a comer en cualquier restaurante y Molotov te estaba insultando. Y estaba un niño por ahí, Prendías la ¡puta! Claro, Claro, o no, sea, no. no había pues. En cambio ahora el reggaetón, no puedes escapar del reggaetón. Tú prendes la radio, reggaetón. Prendes la tele, reggaetón. Prendes la novela, reggaetón. Entonces no es que Molotov sonaba a ese nivel. Eran Mm. como nichos de mercado de gente. Siempre ha habido letras densas desde el año de la X, weón, pero no era tan masificado y no era tan infantilizado como es ahora. Ese es mi único pedo. Yo siempre, cualquier cosa que les diga a los niños me estresa demasiado. Completamente. Y siento que el mayor culpable son los papás, pero. Total, o sea... Porque yo estoy seguro que tú como músico, justo, si tienes la oportunidad de enseñarle a algún sobrino, no sé si algún día quieres tener hijos, pero sea quien sea, cualquier personita en este mundo, tú le vas a dar el chance de que escuche otros géneros, ¿no ves? Escucha esto, Exacto. escucha el Y que él otro. elija lo que le gusta. Exactamente. Pero no desde los 3 años hacerle bailar y todavía es como que es chiste, o sea, es como que, ay, qué linda la niñita, ¿cómo vas tú abajo? Y yo así, y me da ganas de ahorcarles a los papás, bro. Para mí es un momento muy inusual, pero muy bonito ver que a algún niño le gusta y escuchar rock, ponte. Claro, hay una banda que se llama, creo que se llama The Warming, Sí, sí, sí. que son mexicanas. Y Sí, estas manes subían videos a TikTok, a YouTube, así, son 3 hermanas y tocaban covers de Metallica y todo, y todo. Y ahora son una bandísima, pues recién tocaron en los MTV, no me acuerdo El cómo se llaman los premios, Music pero Awards. en los gringos, no en ¿Ya? los latinos. Wow. Y son una bandísima, pues primero son las 3 hermanas, mujeres guapísimas, tocan increíble, súper talentosas. Entonces, eso me parece súper raro, porque ahorita, digamos, ¿qué es lo normal? Todas quieren ser reggaetoneras. Pero que salgan 3 manes rockerazas, la rompieron y están teniendo súper éxito, igual ellas.
Claro, al final del día la música que escuchamos es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Como dices tú, el mundo está al revés. O sea, yo creo que todos tenemos lo que nos merecemos y esta generación se merece esa música. Está bien, o sea, va a pasar. El reggaetón ya tiene más de 20 años, o sea, ha durado más de lo que yo juraba que iba a durar. Yo decía, esto va a ser como el merengue house, así, 5 años, y está pegado. y de ahí nada, o sea, el día que yo le vi haciendo reggaetón a Alejandro Sanz, dije, esto ya no hay forma de escapar. ¿A qué rato nos toca a nosotros ya hacer un reggaetón? Y créeme que nosotros no hemos hecho reggaetón porque no me nace, lo que no me veo haciendo reggaetón. ¿Y es algo que comparten ahí en toda la banda? Sí, o sea, yo tengo canciones, ¿cachas? Que tranquilamente podrían ser un reggaetón cagado de risa, pero no me veo, o sea, es como que no me sentiría cómodo. Y ya no va por el billete, por la plata, por las giras, o sea, es como que prefiero hacer la música que a mí me divierte, que a mí me gusta, y el que conecte con eso, pues chévere. Y ya. Qué bacán. No, más bien mantente en la línea, hermano. Siento que siempre debe haber estas fuerzas que equilibren, ¿no? Estas mega tendencias y que más bien le mantengan al mundo más diverso. Porque, como te digo, por ahí al lado nuestro hay una escuela de ópera. Aquí. Entonces, a veces nos levantamos con esta música y es como, wow, qué bonito, ¿no? Y hay tantos géneros, ¿no? Y que la gente escuche solo reggaetón. En lo personal sí me molesta un poquito. Como para una farra, Claro. de vez en cuando sí está bien. Pero, O sea, pero yo, ojo, a los que les gusta el reggaetón, yo les reto. Ustedes pongan el reggaetón de moda número 1 y luego se ponen el merengue noventero más pegado que estaba en los 90 y la gente te va a bailar más del merengue, güey. Puta, yo hice esa en algunas fiestas ya que voy, de mocosos así, familia o mi novia es súper jovencita también, entonces es como que le digo, oye, haz esto. Córtales del reggaetón y pones ahí Marejada o La Ventanita y vas a ver. O sea, los más nunca han oído esa música, pero ponles. Y me dice, eso es un golazo. Me dice, no cachas la farra que se están pegando con esas canciones. Es que, brother, eso es... No puedes no bailar, güey. ¿Cachas? Hay un youtuber que reacciona a las canciones, no sé si has visto, no. que es de Inglaterra, el man. Y es un cague, el man pone reaccionando a Proyecto 1. Tararán, tararán, y es un cague porque el man es cague. Y empieza ahí. Pero con el reggaetón no tiene esa onda, ¿cachas? Entonces yo sí siento que está bueno que haya el reggaetón, que haya todo, pero estaría bueno que las radios o los que tienen la responsabilidad de compartir la música también den espacio a otros géneros, para que tengas oportunidad de ver qué rayos quieres oír, bro. Yo les reto a los padres que les pidan a sus hijos las 5 canciones que están escuchando y que no las escuchen, solo que lean la letra, o sea, la transcripción como lyrics, y se van a morir. Sí. Se van a decir que, ¿qué? O sea, es como... Eso es difícil, porque digamos, si mis papis me hubieran pedido lo mismo hace tiempo, también, o sea, les hubiera leído la letra de una de Molotov, por ponerte que son los más... Sí. Igual me hubieran querido colgar. Pero yo creo que incluso esas, o sea, no sé, para mí ponte Molotov es hasta cierto punto música protesta, me explico. En serio, claro, se quejan de muchos problemas de la sociedad. Pero eso no, incluso eso, con todas las malas palabras y todo. No, claro, es que no va con el fin de hacerte quedar mal. O sea, va con el fin de burla, de sátira. Son groseros, obvio, son groseros. Pero acá es como que es una onda de seducción grosera que no logro entender. Si hay una canción ahí que dice, no sé qué bonitos ojos tiene. ¿No? O sea, aquí puedo decir cualquier verdad. Sí, sí. Ya, entonces como que dice, qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene. No dice eso. Yo me quedé así como que digo, ¿es en serio? O sea, empezó bien con los ojos, pero... No, si la canción va así, te voy a cantar un poema. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene. Yo me quedé así como que, ¿what? Y luego me metí a TikTok y pongo los videos. Niñas, brother, niñas, así, 14 años, 15 años, haciendo ese chiste, loco. Y es como que, fuck, o sea, en serio. Por un lado digo, qué fácil la tienen los que en serio despierten, loco. O sea, es como que todos están tan zombies, oyendo lo mismo, haciendo lo mismo, viviendo lo mismo, que por ahí alguien reacciona. Y ese man va a liderar a todos. Es como que antes, todo el mundo antes era como que quería ser líder. Ahora tú te vas a un colegio y les preguntas, ¿qué quieren ser? TikToker, YouTuber, no sé qué. Ok, uno que reaccione de ahí ya es líder de todos. Yo siempre que doy conferencias en la universidad les digo, ¿quién de ustedes quiere ser YouTuber? Un montón, güey. ¿Quién de ustedes quiere ser TikToker? ¿Y qué carreras de qué son? Siempre están mezclados. Yeah. Y a veces digo, ¿quién de ustedes quiere ser empresario? Y por ahí levanta 1 o 2. Le digo, perfecto, tú te vas a llevar la plata de todos estos que no tienen idea de lo que están haciendo en la vida. Y todos se quedan así como... Les digo, es así. O sea, dense cuenta. Incluso, ¿cachas? En la conferencia que di el lunes, eran 1,200 personas. Y yo entré y les pregunté, ¿cuántos de ustedes ya están haciendo todo para vender por internet? 4.
4 de 1,200. Entonces, Wow. imagínate el mercado que tenemos. Por eso te digo que hacer plata ahorita es muy fácil, porque la gente está en otra. O sea, la gente está... Y eso que ni hablamos de los NPC, pues, ¿verdad? Que eso ya es el insulto a la inteligencia humana, ya. ¿Cuáles son los NPCs? Esos que les lanzas una rosa y dicen, una rosa. Ah, sé no, qué. qué bestia, loco. Y es como que es en serio. O sea, es en serio. Y claro, ¿cuánto ganan esos manes? Hay manes que ganan desde $300 a $70,000 diarios. Diarios. Entonces, aquí hay una cuestión que la gente no se está dando cuenta. No es que él está haciendo el ridículo, que eso es lo de menos. La gente, ¿sabes por qué paga la gente? ¿Por? La gente paga por sentir que tiene poder sobre una persona. Y eso es una locura. O sea, imagínate que yo te digo, Heavy. toma $1, lame el vaso. Eso está pasando. Entonces la gente es como que, $1, $1. Y eso va a escalar luego. ¿Sabes qué? $5, córtate el brazo. ¿Sabes qué? $100, arráncate un pelo. Y la gente paga por eso. Y claro, el que está ahí como NPC está feliz. Y no se está dando cuenta de la cosa que está empezando a pasar. Las personas van a dejar de ser personas. Y yo te veo netamente como una mascota, un entretenimiento. Sí, ganarás $70,000 al día, pero eres mi mascota, güey. El mundo está al revés. Es una gran frase que resume lo que está pasando en el mundo. Porque al mismo tiempo nunca hemos tenido tanta... se ha promulgado tanto la salud mental y hemos sabido tanto de nuestra psicología. Y al mismo tiempo es como que eso... Ay, muchas letras. hay temas que me encantaría aquí lanzar, pero sé que no hay cómo. Que ya es muy polémico. Y eso es triste, porque también la libertad de opinión se acabó hace rato. O sea, aquí puedes opinar, depende si estás opinando a favor de la mayoría. Depende de la plataforma. Ajá. Exacto, exacto. Entonces hay que cuidarse mucho porque no se puede decir nada. Sí, sí, sí. Y eso ya no. O sea, realmente yo siento que no quiero tener hijos porque siento que el mundo, la juventud de ahorita está en un momento que ni siquiera ellos saben en qué momento se encuentran. Yo no quiero tener hijos porque no quiero estar preocupado de que escuchan, que ven en redes sociales, qué tan pendejos son los amigos o qué tan inteligentes son los amigos, qué pasa cuando yo no estoy. O sea, no es como antes, ¿ya? O sea, por ejemplo, antes tu papá te decía, no sé, no comas esto porque te hace daño. Ahora vos dices, ¿me hace daño? A ver, ChatGPT me hace daño. ChatGPT, no, la verdad no te hace daño. Papá, mentiras, no me hace daño. Entonces ya los papás no tienen la verdad absoluta como antes. Antes el papá decía algo y era ley, pues, o la mamá y era ley. No le puedes decir es mentira. Ahora ya... Sí, y desde una perspectiva logística, incluso desde su ignorancia, siento que su ignorancia con buenas intenciones, en ciertas ocasiones sí se podía promulgar de alguna forma una educación un poco más, más simple, mejor dirigida, con mejores intenciones al final del día, ¿no? O sea, claro, los papás siempre, puede ser desde el mucho o poco conocimiento, siempre lo hacían con la mejor intención, pues, para ti. En cambio, ahora ya no se puede hacer eso. Las redes sociales asustan, o sea, porque tú ves ahí casos de niños que les pegan a los papás en la calle, brother. O sea, es una cuestión así y no puedes hacer... La gente filma, así es como que, jaja, chiste ahí. En Walmart, la mamá dice, no, tengo para comprarte esto. Elena le coge y le mete una cachetada a un niño de 11 años de la mamá. O sea, ¿en qué mundo estamos? Y en el Walmart de al lado le están saqueando. Exacto. Y no puedes hacer algo, porque vos vas y dices, carajo, hombre de mierda, y le das, la mamá va a salir, ay, no le toque a mi hijito, que no sé qué. O déjele a mi hijito ser como es, porque no hay cómo decirles nada ahora. Uno solo, brother. Wow. ¿Cachas? O sea, es así. Y yo por eso no quiero hijos. No quiero hijos. Porque cuando veo a los hijos de mis amigos, de mis primos, de lo que sea, es como que digo, no quiero hijos. Claro, la solución sería un poco aislarse, ¿no? Si quieres tener hijos. Literalmente irte al campo, a una hacienda y... No puedes. O sea, claro. no puedes hacer crecer en una burbuja. El mundo, pero tampoco quiero tener esa responsabilidad. Sí, no exacto. Quiero, no es algo que quieres agregarle a tu vida. No. Dijiste algo clave que me parece que puede ser mucho más proactivo para la gente ahorita, pero nunca ha sido tan fácil hacer plata, hacer negocios, ser un empresario hoy en día, el día de hoy. ¿Cómo podrías resumirle esto a la gente? A ver, las oportunidades hoy de hacer dinero son infinitas. Netamente estamos a nada, estás a clics de poder hacer dinero. Pero aquí, como te dije, o sea, de cada 1,200 personas, porque es la estadística que tengo ahorita, literal, a 4 les importa. A 4 les dicen, yo quiero aprender. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario por aprender. Hay niños, brother. Hay niños que están hueveando, viendo TikTok y todo. Hay niños que están facturando un huevo de plata. ¿Por qué? Porque dijeron,
en vez de usar la plataforma para estar viendo tonteras, mejor voy a ver cómo esta plataforma me ayuda a llegar a gente para poder vender. Hay un caso de un man que justo estaba viendo esta semana, no me acuerdo si tiene 16 años, pero inventó un chocolate, brother. Un chocolate sexual. ¿Cacha? Y es un chocolate que de sexual no tiene nada, ¿ya? Él le puso así chocolate sexual y se inventó una estrategia tan pilas del enano que lo que hizo es regalarle chocolates, ni siquiera influencers, a gente normal. Le dijo, oye, a cambio de esto y de un porcentaje de las ventas, tú vas a crear un contenido del chocolate en tu canal. Y todo el mundo empezó a subir, ay, ¿han visto este chocolate sexual? Que no sé qué, puta loco. Incrementó por 50, para hacerte rápido, en un año 11.5 millones de dólares de venta de chocolate, bro. 16 años, bro. ¿Por qué? Visionario, el man, de una. El man dijo, tengo esta herramienta, pues la voy a usar. Mientras otros están ahí, ay, viendo, regalándole $1 al que te lame la flor. Otro dijo, no, yo le voy a sacar el provecho a esto. Hay manes que dicen, papi, yo no quiero estudiar en la universidad, ¿sabes qué? Prefiero un mentor o un curso o un entrenamiento y en un año quiero ya hacer las cosas más rápido. ¿Cuánto puede costar mi educación en la universidad? No sé, $60,000. Dame esos $60,000 o préstame $20,000 para empezar mi modelo de negocio. Realmente yo siento que la universidad o la educación tradicional cada vez está siendo más caduca. Obviamente para ciertas carreras no. La medicina, nunca vas a poder estudiar en un cursillo. Así es. Pero hay cosas, sí, pues, o sea, tecnología. En la misma tecnología, para que tengas una idea, en ventas online. Ya. Tú entras a una universidad, estás estudiando marketing, lo que sea, marketing digital, te enseñan. Si hoy el botón de comprar, no sé, creas tu página para hacer una publicidad, el botón de Facebook está hoy a la izquierda. ¿Ya? Mañana cambian a la derecha. Pero la universidad no puede cambiar el pensum. De decirte, ¿sabes qué? Cambiar a la derecha, cambiamos todo el pensum porque ahora hay que... No, o sea, el rato que la universidad manda el proceso para cambiar esa vaina cuando llega, el botón ya está arriba. Ya cuando aprobaron el que ya te enseñan a la derecha, el botón ya está arriba. Entonces siempre hay un desfase tecnológico súper heavy en la educación tradicional. En cambio, en las otras no. Por ejemplo, mis alumnos, hoy el botón está a la derecha. Si cambiaron a la izquierda, les mando un mail con un nuevo video a todos mis alumnos. Nueva actualización de Facebook Ads. Prum, toditos tienen ya. En segundos se enteraron todos de la actualización nueva y están al día. ¿Y qué desconexión hay de tanta gente, no? Yo hace un año de una charla en la Universidad Técnica de Ambato a la carrera de comunicación y les decía como quién tiene su canal de YouTube, quién está haciendo contenido para redes sociales, porque son comunicadores, imagínate. Claro. Y hablaron 2 personas de entre 200 que están en el auditorio. Sueñan con ir a un canal de televisión. Todos quieren ser anchors o quieren ser contratados por una radio o por cualquier medio que existe ya 30 años y que no tienen ni... Y que ya va a que no les ven ni... desaparecer. Exacto. Es como esta desconexión, ¿no? Y imagínate, y aparte invierte 5 años de tu vida en una universidad donde lo que estás aprendiendo encima más está completamente obsoleto, ¿no? Que decía, este man que yo te digo que está en mi equipo que tiene 21 años, yo dije, oye, no tienes idea lo que yo diera por tener 20 años de nuevo y tener el conocimiento que tengo ahora. O sea, sería espectacular, sería increíble. Y vos lo tienes, ¿cachas? O sea, aprovecha eso, porque tú tienes 20 años de ventaja y tienes el conocimiento ahí. O sea, tú, si haces bien las cosas a los 30 años, estás retirado ya. O trabajas por hobby, güey. Y yo siempre hago esta comparativa con, yo que sé, mi abuelo. Qué duro era emprender hace 20, 30 años. Era una locura. O sea, tenías que sacar un préstamo, construir una infraestructura física, porque antes no habían... los servicios era un poco difícil comunicarlos sin internet, ¿no? Claro. Y tenías que invertir en un inventario, crear una estrategia de... O sea... Verás, antes era más difícil, pero también era más fácil. A ver, te explico el porqué. Porque sí era más difícil logísticamente, pero casi había todo por inventar, pues. Sí, sí. O sea, tenías... Y un mar azul, ¿no? Era como que te inventaste el micromercado, no había. Te inventaste, ya eres el primero. O viste en otro país y trajiste, ya fuiste el primero. El primer cine, la primera discoteca. O sea, era como que, claro, los que pegaron primero, pero la favorita, ponte. La favorita era un mercadito chiquito ahí en el centro de la ciudad. Y ahora es un monstruo, ¿cachas? ¿Por qué? Porque mientras todo el mundo estaba pues en una, pues estos manes fueron como que más visionarios. Obviamente era más difícil, no todo el mundo tenía acceso a hacer este tipo de cosas, pero era un océano azul. Entonces ahora la gente todavía quiere, o sea, recién la gente está pensando en emprender en cosas que ya fueron hace 30 años. O sea, se quieren meter a ponerse a la panadería. Brother, en la misma calle puedes tener 40 panaderías o la peluquería. Por ejemplo, a mí cuando me dicen, André, me quiero poner mi peluquería, ¿qué me recomiendas?
que no te pongas. Eso te recomiendo. Y no por romperte sino porque puede ser que lo logres. Puede ser que yo me equivoque y te pongas y tengas la mejor peluquería del mundo. Pero va a ser 100 veces más difícil que entrar en un mercado que no está tan fuerte y tan competitivo. Solo vamos un rato a los básicos, a la esencia de esto, porque tenemos otro canal que se llama Crypto Savvy. Deben darse una vuelta por allá, hablamos de cripto, hacemos trading por allá, está súper interesante. Justo conversaba con mi abuelo el otro día y me decía, yo estoy súper decepcionado de ti. Y yo, ¿por qué? Y le digo, estás metido en estafas. Y yo, ¿por qué? ¿Cómo estafas? Estás metido en criptomonedas. Yo he escuchado que a mis amigos les han estafado. Y tuve que sentarme 2 horas a darle el mega discurso de que el mundo es diferente y que así como él cree en el dólar, hay decenas de miles de proyectos que tienen todavía más funcionalidad. En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por 2 pizzas. Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin, que en ese momento era menos de un centavo, era 0.001 centavo. 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos $30,000. Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas 2 pizzas, se hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera, hoy tendría $300 millones. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es, ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, asequible, con mucha innovación y de hecho muchas personas lo llaman el oro digital. Además de este contenido, quiero contarte que tenemos nuestra propia comunidad de cripto, que se llama Crypto Savvy, en la que hablamos sobre noticias, tecnología y nuevas y diferentes formas de generar ingresos a través de la blockchain. De hecho, no solo con Bitcoin, sino con las más de 14.000 criptomonedas que existen en la web 3.0. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Crypto Savvy en todas las redes sociales. Y así tú puedes aprender más sobre esta tecnología y puedes generar ingresos y acercarte más a esta tan ansiada libertad financiera. Entonces, habiendo dicho ese preámbulo, ¿cómo les puedes explicar a las personas cómo funciona ahora esto de los negocios digitales? Bueno, netamente, la posibilidad de hacer negocios digitales se basa en monetizar cualquier cosa. Yo siempre le digo a las personas, si le vas a dedicar horas o tiempo a algo, tienen que darte plata, tienen que dejarte algo. O sea, si voy a usar Facebook, me tenía que dejar plata. Si voy a usar Instagram, me tiene que dejar plata. Yo no quiero dedicarle algo de mi tiempo que no me deje plata, menos que obviamente sea ya tiempo de familia, ¿no? Y ahí es donde entran habilidades específicas, que son básicas. O sea, no son tan fáciles de aprender, digamos, porque sí tienes que dedicarte a estudiar, pero no son tantas tampoco. Tú tienes que aprender a vender, tienes que vender online, obviamente, tienes que aprender marketing digital, estrategias, tienes que aprender cómo escalar negocios, tienes que aprender nuevas economías e inteligencia artificial. Tú sabes eso y no te vuelves a morir de hambre en tu vida, bro. No hay forma de que te mueras de hambre. Todo el mundo está dispuesto a pagarte por eso. O sea, por una estrategia. Digamos, cuando yo comencé a hacer negocios digitales, nadie me paraba bola. O sea, yo empecé dando conferencias de esto en el 2012. Yo me acuerdo que cuando vino la CEO de Despegar.com, fue como que vino a enseñar cómo vender en su plataforma y todo eso. Y fue una gira Quito, Cuenca, Guayaquil. Y yo abría. Entonces fue como que yo fui de speaker y la gente era como, este man está loco. O sea, yo hablando hace 12 años de las proyecciones, de lo que se viene, de que creen sus fanpage en esa época, bueno, la gente era como que le entraba por una y le salía por otra. Y obviamente fue como que en esa época la gente no se dio cuenta. Y muchas personas perdimos oportunidades. Yo mismo perdí en criptomonedas, valían $1, pues, cuando alguien me lo ofreció por primera vez. Y tampoco creí. Y hay una frase, así un poquito, es un poquito disperso, pero hay una frase que dice, cuando te diste cuenta del negocio, ya no es negocio. Entonces, eso es lo que uno tiene que estar pilas. Cuando todo el mundo empieza a vender online, ya no va a ser negocio. Ya todo el mundo lo está haciendo. Ahorita nadie lo está haciendo. Aunque la gente diga, no, si todo el mundo vende, nadie vende. Nadie vende. O sea, de cada 1,000 personas, 3, 4 personas lo están haciendo. Los demás no saben cómo hacerlo. Pero sabes que sí están dispuestos a pagar a alguien que les ayude a hacerlo. Claro. Y ahí es donde viene el otro modelo de negocio. Entonces, cuando tú sabes vender en Internet, no solo puedes vender tus proyectos, tus productos, tus servicios. Puedes cobrar porque ayudar a las otras personas a hacer estrategias. ¿Por qué la mayoría de mis clientes son de fuera y no son de Ecuador? Porque, claro, una estrategia aquí me puedes pagar $3,000. Una estrategia en Miami me pueden pagar $20,000. La misma, ¿cachai? Entonces, netamente es por mercado. Pero, definitivamente, aprendan, despierten, entiendan. No, esto no es del futuro, esto es ya.
Ustedes quieren, como la otra vez que estaba justamente, tú me preguntaste para quién son las charlas a veces en las universidades. Un día me invitaron para dar a abogados. Y estos manes me decían, pero nosotros somos abogados. Y no le veían. Yo les preguntaba, ¿cómo creen ustedes que pueden utilizar lo que les voy a explicar hoy? Los manes, no sé, somos abogados nosotros. Le digo, perfecto, a ver, mañana te gradúas. ¿Cómo vas a conseguir clientes? Ah, es que voy a ir a que me contrate un buffet. Ya. ¿Y si no te contrata? ¿Y si pasan 3, 4 años que nadie te contrata? ¿Qué vas a hacer? Si tú sabes de esto, tú sales de aquí y consigues clientes todos los putos días. Todos los días. ¿Y sabes qué va a pasar? En 6 meses vas a tener tu propio buffet. Y si haces las cosas bien en un año, todos los otros compañeros que les dio pereza aprender esto te van a pedir trabajo en tu buffet. Eso es lo que va a pasar. Todos, no importa si eres doctor, si eres abogado, si tienes tu peluquería, tienes tu restaurante, quieres trabajar desde tu casa, todos tienen que saber vender por internet. Todos, bro. Y saber vender por internet no es te vendo un vaso, te vendo un celular, es atraer un cliente, traerle a tu local, llevarle, mandarle tus servicios. O sea, es impresionante la oportunidad, o sea, más bien el dinero que dejamos sobre la mesa, porque no sabemos. La gente está con la plata así botada en la mesa y no saben cómo ir a cogerlo. Y las personas, gracias a la pandemia, pasó un fenómeno que lo que iba a pasar en 10 años en el mundo, la gente lo aprendió en el tiempo de la pandemia. Entonces, no hay mejor momento para vender en Internet que ahorita. No hay, no existe. Y aparte de este fenómeno, justo hubo el boom de inteligencia artificial. O sea, como es todo. Otro salto. Exacto. Y cuando la gente quiere reaccionar a la inteligencia artificial, ya va a haber otro. O sea, ni siquiera estamos digiriendo Meta y ya salió la inteligencia artificial. Ahorita medio estamos ahí mañana ChatGPT y mañana ¿qué saldrá? Claro. Entonces tú no puedes darte ese lujo de ver las cosas. Yo tengo primos que tienen 30 años, ponte. Y recién es como que ayer me escribió una prima y me dice, oye, a ver, ahora sí enséñame, ¿cómo es que se le hace eso de las redes sociales? 30 años, ¿cachai? O sea, tiene 10 años menos que yo. Ella debería enseñarme a mí. No, yo estar... Y eso es la locura. La gente... Simplemente es esto. La gente no está dispuesta a despertar. Sí, ¿no? Porque hay tanta información. Pero bueno, eso también es un reto, ¿no? Hay tanta información que es como... ¿Cómo les dirías tú a estas personas o sea, ¿cómo les podemos compartir esta capacidad de discernir? ¿Qué es lo que funciona, qué es lo que no? Porque abres un video en YouTube y te salen los primeros 30 segundos un anuncio de un man que está haciendo... Te voy a dar un ejemplo. Que está haciendo dropshipping, ¿ya? Y dice, mira, estoy facturando $1,000 diarios. Y ves otro video y hay otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y hay tantos negocios al mismo tiempo. La infoxicación, creo que le dicen eso. Sí, sí, sí. Aquí es así, man. A ver, tú tienes un abanico de oportunidades y de opciones. Yo le digo a la gente, necesitan sí o sí un mentor. No hay más. O sea, obviamente hay un montón de opciones y uno tiene que ver con quién conecta. Porque puede ser que el del video primero te cayó bien, el del segundo no. O compraste un curso y ese no conectaste, pero capaz con el otro sí. Pero sí necesitas sí o sí un mentor. Pero tienen que saber quién es el mentor. O sea, no puedes comprarle a alguien que no sabes ni quién es. O sea, investígale, ve si realmente ha logrado las cosas que dice. Porque un mentor, o sea, a mí mis mentores me han... También, yo siento que lo que yo pude haber logrado en 3 años lo hice en 3 meses gracias a un mentor. O sea, no hay más, ¿no? O sea, es tan fácil como que a veces el ego nos dice, no, pues yo ya sé, ¿para qué voy a creer? Mira, yo puedo creerme la gran cosa, que si tú tienes 20 años y hiciste algo que yo no sé, yo tengo la obligación de ir y decirte, oye, enséñame, ¿cómo hiciste eso? Quiero aprender, o sea, puede ser que yo sepa mucho más en otras cosas, pero eso que hiciste yo no sé, enséñame, ¿cuánto me cobras por hacerlo? Entonces yo sí creo en ese tipo de educación. Me encanta aprender de las personas que ya lo lograron. Cuando yo entré en el dropshipping, yo no me puse a buscar cursos de ahí. Yo puse quién es el mejor dropshipper. Ya, vi el nombre de la persona. En ese caso yo aprendí de alguien que es el número 1 en Italia, que se llama Ludovico Apolonio. Yeah. Es un monstruo. O sea, es un man que va a cumplir 30 años y factura millones de millones de millones. ¿Ya? Entonces fue como que la investigué todo y imagínate el cambio de horario. Yo estaba haciendo clases con él a las 3 de la mañana. Entonces fue como que le escribí y le dije, ¿cuánto me cobras por un one-to-one? Y él me dijo, en esa época, en pandemia, como 2,500, creo. Entonces él no hablaba muy bien español. El inglés le hacíamos más, pero en cambio yo en esa época también estaba como que tendía un 80%. Entonces ahí éramos en la lucha del 80 con el italiano y todo. Yeah. Pero... digamos que del 100% yo sabía un 70%.
ya, de lo que el man me enseñó. O sea, digamos que un 70% yo ya lo sabía. Pero ese 30% que no sabía, puta. Y claro, y en un mercado tan competitivo, a veces Wow. un porcentaje como el 5% puede hacer una gran diferencia. Por eso yo creo que el mentor es importantísimo que las personas tengan. No eso de aprender en YouTube. No es que no está el conocimiento ahí. Pueden aprender gratis. El problema es que tienes que seguir pasos. Tienes que seguir una coherencia, una cadena, un flujo de estudio. Y el mentor te puede ayudar en estas cosas. Entonces, mi principal forma de decirles o darles un consejo es busquen mentores. Mentores que en serio hayan logrado cosas y que sean capaces de replicar lo que lograron. Porque también hay personas que sí, o sea, digamos un youtuber, ¿ya? Un youtuber que tiene 10 millones de seguidores. Él no te va a enseñar cómo tener 10 millones de seguidores, porque él no sabe cómo lo hizo. Y esa es la realidad. O sea, puede venir Luisito Comunica, que es un monstruo de los negocios hoy por hoy, pero si tú le dices, Luisito Comunica, enséñame la fórmula que tú hiciste para viralizarte, él no sabe. Fue un golpe de suerte, fue un momentum que justo tuvo él. Es como una incubadora, que justo se da para que nazcan estas oportunidades de youtubers, gigantes, monstruos. Pero así él te cuente exactamente lo que hizo, no vas a poder lograr lo mismo. No vas a poder lograr lo mismo porque se tienen que dar demasiadas variables para que tú puedas. Es como cuando se descubrió la penicilina. Ya, para que se cree la penicilina, se dieron demasiadas cosas para que justo salga el hongo y tal. El man se olvidó, creo que era un jugo de naranja, no me acuerdo, que estaba ahí tomando este man que quería descubrir otra cosa y total se olvidó el vaso ahí y empezó a salir los hongos y fue como que el man se empezaron no dejaban que se pudra no sé exactamente cómo fue, pero fue algo así. Entonces fue por equivocación que el man descubrió la penicilina. Entonces si yo voy y le digo, oye, enséñame cómo descubrió una penicilina, fue una equivocación, fue ahí un momento que pasó. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, que hay mentores que sí son empresarios y saben cómo lograr ayudarte, y hay otros que han tenido golpes de suerte también, que no es que está mal, pues hermoso, ¿no? Ojalá todos nos tocaron golpes de suerte así, pero no es replicable, ni no es real. Completamente. Recién hubo un escándalo en Cuenca, no sé si supiste. Claro. Por ahí liberaron el valor que se le va a pagar a Luisito. Una locura. Que es $175,000, ¿no? Siento que eso representa igual la valía que tiene una persona pública en esta capacidad que puede tener real o aparente de compartir sus conocimientos de cómo hacer plata en la época actual, ¿no? Y eso que, bueno, yo creo que, bueno, hoy por hoy, obviamente un Luisito Comunica y yo pagaron una conferencia con él. Porque sé que hay cosas que sí, seguramente no me puede explicar cómo ser youtuber famoso, pero, por ejemplo, la forma que él crea contenido me parece increíble. Cómo ha monetizado con otros negocios o industria me parece increíble. Y obviamente tiene mucho que enseñar. Puedes replicar eso, sí, pero para poder replicar eso tienes que primero lograr el nivel de viralidad que él tiene. Exacto. Si no, no vas a poder hacer Y solo nada. hay un Luisito Comunica. Exacto. Ese tipo de contenido, como me encantó como mencionaste esto, que justo un youtuber exitoso en el 99% de veces es muy difícil que te haga que tú seas un youtuber. Exacto. Porque se basa mucho en su identidad, ¿no? En cómo es esta persona. Y él tuvo canales que fracasaron también, pues. Luisito Claro. Comunica tenía un canal que te enseñaba a tocar el piano. Sí. Pues. Hola, hola, bienvenidos sean a Piano para Gente Cool. Yo soy Luis. O sea, imagínate, fue como que... Ese fue uno de los primeros. Es más o menos como ¿han visto este meme que dice, cuando te gusta una chica, solo acércate y dile que quieres salir con ella? A mí siempre me funciona. Henry Cavill. O sea, sí, chucha, o sea, obvio, pues eres Henry Cavill, pero te acercas a cualquier... Tienes que poner la cara de Henry Cavill en este momento para que... ¿Tú eres fan de Henry Cavill? Bueno, creo que todas. Ajá, Y amor, es y el todos. que sale en Superman. Entonces es como... Claro, Claro, vamos. O sea, muchísimos hombres te van a decir Claro, también. Pues. al que se acerque nos vas llevando todos. Exacto. Pero claro, algo así es un poquito eso, que le funciona a él porque es Henry Cavill. No les va a funcionar a todos. Ya, hablando igual, hay un poco de mega tendencias. Si es que no tuvieras mucho tiempo de asesorarle a alguien, tuvieras, no sé, 10 minutos, obviamente es importante que tuvieras más chance. Porque al final del día la gran conclusión es que sí necesitas un mentor. Ya, De las ley. cosas, no podemos pegarnos una pastillita de un video y se resolvió todo. No. Incluso varios mentores, o sea, dependiendo, hay mentores, no sé, de esta área de la motivación, de la energía, del cuidado del fitness, por ejemplo, de los negocios. Los empresarios tienen un montón de mentores, pues, en diferentes, o sea, los exitosos, todos han tenido mentores. Cuando tú ves que
le agradece, chuta, no sé, el más duro de Wall Street dice, agradezco a mi mentor. O sea, todos han tenido mentores. Porque un mentor es un catalizador de lograr las cosas que quieres. Completamente. Y tienes estos como, no sé, 10 minutos para decirle a alguien cuáles serían las cosas que debe hacer y las que no debe hacer. Partiendo otra vez del ejemplo de la barbería, por ejemplo. ¿Por qué alguien no debería ponerse una barbería en el 2023? Bueno, no es que no debería. O sea, si te quieres poner algo, tienes que hacer algo que sea completamente diferente. Claro, porque si te dices, sí me voy a poner una barbería, Sí. y tú le preguntas ya, no sé, cuál va a ser tu diferenciador, y si esa respuesta no está buena, no deberías ponerte. Claro, primero, obviamente, encontrar un factor diferenciador es importantísimo. Ya, no me vengan a decir, no, es que yo les voy a dar whisky. No, es que hay 88 mil millones que hacen lo mismo. Entonces, aquí hay un factor diferenciador. Hay uno que es incopiable, que eres tú. Entonces, yo siempre les digo que si se te complica encontrar un factor diferenciador, enfócate en ti. Tú eres lo único que no es copiable. Puede ser que haya 10,000 barberías, pero no hay barberos como tú. Entonces, ponle tú la cara. Ponle tú la cara, es algo diferente, no sé, a lo que termines de cortar el pelo. Había un man que creo que se llamaba Vicario, que te quemaba el pelo aquí. O sea, Sí, güey. sea que funcione o no funcione, ¿cachas? Me acuerdo del man por eso, güey. Entonces, Claro. hay un factor diferenciador ahí. Nunca fui, pero algún día dije, tengo que ir, güey, ¿cómo será esa vez que que te quemen el pelo? Segundo, ¿a quién quieres llegar? Esa es otra pregunta que es importante. Las personas, yo siempre les pregunto cuando vienen a una asesoría conmigo, digo, ¿a quién le quieres vender? No tienen idea. Le digo, ¿cómo vamos a venderle si no sabes a quién le quieres vender? Porque a ver, la idea en general es como que la gente presenta tu producto y siempre asumen que van a llegar los clientes Exacto. correctos, llamémosle entre comillas. Pero tú estás cambiando, le estás dando la vuelta, ¿no? Tienes que saber a quién le vas a vender. Tienes que saber, porque el momento que tú sabes a quién quieres vender, tú puedes empezar una estrategia para llegar a esa persona. Si tú no sabes a quién le quieres vender, ¿cómo vamos a hacer una estrategia? Si tú me dices, no sé, imagínate que yo quiero vender un shampoo para personas pelirrojas. Entonces yo no puedo suponer que voy a lanzar mi publicidad y va a llegar solo a los pelirrojos. No, necesito encontrar cómo llegar a ellos, dónde están ellos, dónde frecuentan ellos y cómo mi producto puede aparecer, de la nada, frente a ellos. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Y las personas no hacen ese trabajo, no saben cómo llegar, no tienen idea. Otra cosa que asusta un montón de los emprendedores es que no saben sus números. Los emprendedores no tienen idea cuánto ganan al mes. Saben cuánto venden, pero no tienen idea cuánto ganan. O sea, es como, incluso siempre les digo, ¿cuánto facturaste el último mes? Creo que, no creo, ¿cuánto? Porque no puedes decir creo en un emprendimiento. ¿Cuánto te está quedando en el bolsillo? Vi una estadística loquísima. El 60% de restaurantes en el mundo no son rentables. Pero al tener como este flujo, parece que sí. En una Parece que sí. Dímelo a mí. Sí. Claro. Hay dos cosas que son terribles en un emprendimiento. Que obviamente los chicos no sepan qué hacer, arrancar, no saben a quién vender, no tienen idea cuánto venden. Y la otra es que tu emprendimiento crezca demasiado rápido. Eso es tenaz. O sea, hay mucha gente que vienen, digamos, tú tienes un restaurante, ¿no es cierto? Y vienen, Andretti, quiero que me hagas la mejor campaña para mi restaurante, para que pucha vaya full gente. Le digo, ¿estás seguro? ¿En serio? ¿Puedes con eso? ¿Tienes la logística para aguantar las personas que te voy a mandar? Te puedo quebrar el restaurante. Y claro, ahí las manos reaccionan. Digo, ¿cuántas personas queremos? Tú me puedes decir, ¿sabes qué? Haz una campaña. Perfecto, te mando 1,000 personas. Tienes capacidad de atender a 100. Vas a tener 900 personas enojadas que te acaban en redes y que decir, ¿para qué hacen publicidad si no te pueden atender? Entonces, lo que nosotros hacemos puede ser o tu mejor amigo o tu peor enemigo. Pero eso ya no es mi problema, es la logística que tú tienes para aguantar el tráfico que yo te puedo mandar. Entonces, tienen que estar súper pilas a lo que quieren. Porque si tú crees, hay gente que tiene su restaurante, le va bien, gana sus $3,000, $4,000 al mes y vive de la vida, pues. Y en cambio hay otros que llegamos a tener, yo llegué a tener 9 restaurantes. Y en mi estupidez, cuando yo empecé, yo decía, a mí me iba muy bien. O sea, yo me acuerdo, en mi primer restaurante me dejaba casi $8,000 al mes. Y yo decía, si tengo uno y me deja $8,000 al mes, si tengo 10, $80,000 al mes. Así pensaba yo. Y así seguramente piensan todos los emprendedores. Cuando llegué a tener 9 restaurantes, creo que de los 4,000 que ganaba al inicio, hacía 1,000 más, weón. Pero trabajaba 500 veces más, weón. Entonces... ¿A qué costo, no? Fue horrible, fue lo peor que me pudo pasar. Yo dije, no ha sido como yo pensaba y horrible. Entonces, ¿estás dispuesto a ceder qué? ¿Tu tiempo, tu vida, tu juventud, tu estrés, tu salud? No, yo no. Entonces, por eso decidí cerrar.
¿Qué lecciones te deja haberte metido a la industria gastronómica? No, mira, yo he tenido, en los restaurantes me fue bien. Fue un negocio que decidí cerrar porque yo quise cerrar, porque ya por salud mental, porque ya no aguantaba más. Entonces, el orden. Yo creo que una cosa que a mí no es que me gustaba, pero me tocó, fue ser muy ordenado. O sea, aprender mucho de procesos, aprender mucho de estándares, de manuales para franquicias, cómo estandarizar las recetas, cómo funciona un manejo del personal. Lecciones interesantes que ya no quiero volver a poner en práctica, pero... Ok. ¿Y qué es algo que crees tú que fue tu gran diferenciador para tener un negocio exitoso en esta industria? A ver, cuando yo abrí mi restaurante, y eso sí, aprovechando este podcast, voy a recalcar que yo fui el primero. Yo fui el que creó o trajo acá a Quito la primera cangrejada nocturna. Cangrejada Ya, nocturna. Porque ¿Ya? en Guayaquil es de noche el cangrejo. Entonces Ok. aquí había un restaurante muy famoso de cangrejo y que realmente ellos son los primeros. Pero ellos a las 6 de la tarde cerraban. Claro. Entonces yo hice toda la investigación y todo. Dije, no, pues yo voy a abrir a las 6 de la tarde. Y yo abría cuando ellos cerraban. Entonces yo empecé con dos cosas que yo quería que sean diferentes. Primero, no quería que cuando entres parezca una marisquería. Era todo lo contrario. Tú entrabas y tenías guitarras de rock, la música era rock, el ambiente era chéverazo. Parecía un bar gringo, más o menos. Ya. Pero hasta la forma de servir. O sea, te servíamos en baldes. O sea, todo era muy... Nunca se había visto en Quito eso. Y uno de los que luego creó una marca ahora que hay de cangrejos era uno de mis principales clientes. Y este man sabía ir a mi local y me sabía decir, ay, por favor, me regalas un poco más de yo ingenuo, ¿no? Del caldito, el cangrejo, y yo le daba y ni le cobraba. Decía, claro, todo el felizote yo. Claro, y ha sido para llevarse a hacer todas las prácticas de vida y por haber, pues. Y es por ahí un... y bueno, él tiene todavía sus restaurantes de cangrejo. Luego me cuentas, ya. Y bueno, me alegra que le vaya súper bien. Ya. Pero cuando yo abrí el restaurante, a mí me pasó justo lo que te dije ahorita. Yo, peor amigo o el peor enemigo del marketing digital, yo hice una campaña súper chévere, pues, de expectativas. Y la primera, y aparte otra, los cangrejales normalmente son hombres. Ya, era como que en Guayaquil era el señor cangrejo, el Mr. Cangrejo, el cangrejo no sé qué. Entonces yo dije, pongamos una niña, pues. Por eso mi restaurante se llamaba Miss Tenazas. Entonces era Gran nombre. era una chica, pues, era una Sí. cangreja. Entonces eso fue chévere también, porque no había. Entonces entre todos los cangrejos había una cangreja. Y eso Ok. también fue bacán. Bueno, hice una estrategia muy bacán. Y era así, tal cual era un negocio muy familiar. Era un amigo de la banda, mi socio. Éramos los dos atendiendo las mesas. Mi mami, porque ella es la dura de los cangrejos, es la dura de los cangrejos. Ella estaba en la cocina con un ayudante. Bueno, total, dijimos a las 12 vamos a abrir. Estábamos adentro, cerrado el alamfor y todo. No sabíamos si era de día, de nada, cerrados de ahí trabajando. Por ahí, faltando 10 minutos, dice, disculpe, si van a abrir. Y yo abro solo así la puertita esa del alamfor que hay. Y le digo, sí, ya en 10 minutitos abrimos, no se preocupe. Yo decía en mi cabeza así, unas 3 mesas que vengan, yo estoy feliz. Pero había 2 cuadras de cola. 2 cuadras de cola. Yo no vi, pues nunca. O sea, yo solo vi 2 personas. Pensé que eran que venían con él. Al ser a Lanford, salí y había 2 cuadras de cola. Sí, brother. Yo no podía creerlo. O sea, abrí las puertas, entró todo el mundo y yo lo único que quería es llorar. No salían los pedidos, no tenía tantos cangrejos, no sabíamos qué hacer. Yo no tenía experiencia, las comandos. Fue... En serio me quería botar de atrás y salir corriendo, güey, y escaparme. No, la gente me dijo de todo. Me dijo, puta, quédate en la música, no sirves para esto, qué feo servicio, el peor restaurante. Me acabaron, güey. Pero los que comieron, todo el mundo, increíble, qué bacán. Entonces, claro, unos se fueron diciendo lo peor que han visto y otros se fueron diciendo lo mejor que han visto. Y me empezó a ir súper bien porque ganó lo mejor que han visto, lo mejor que han visto y me empezó a ir súper bien. Pero me ganó el ego. Me ganó el ego porque dije, tal, o sea, voy a poner otro local y total me terminé siendo preso de mi propio ego, güey. Y fue feo. Qué loco. Entiendo que esa no fue tu única intervención en el mundo gastronómico. No, Sé que tuviste otros fracasos. sí, no sé si nos puedes contar porque ya lo compartiste en otro podcast, pero me parece muy interesante que lo puedas compartir otra Sí, vez. también. Vea, yo creo que muchos de mis errores que aprendí, y pues yo siempre digo, alguien me dice, oye, ¿tú tienes maestría? Le digo, sí, una que me costó $300,000, ¿no? Esa fue mi maestría más cara, equivocarme en los negocios como pendejo, güey. O sea, yo me gradué como ingeniero en marketing y ya no hice la maestría en nada porque no quería, pero créeme que todo lo que aprendí a la mala, o sea, es algo que, wow.
Igual se puso de moda esto de los food parks. Había un food park que era muy chévere por aquí cerca, uno chiquito, y yo dije, no, pues yo voy a poner el más grande que hay en Quito, güey. Y yo puse el más grande que había en Quito. Entonces, en esa época se llamaba Bunker. Entonces era atrás del edificio de Movistar, ahí cuando era en la ¿cómo se llama? República. Ujú. Era un monstruo, pues. Había 40 espacios. Es un terrenazo. Un terrenazo, que ahora es Ajá. un parqueadero, creo. Ya. Entonces, cometí un súper error. A ver, primero fue como que lancé una campaña. Dense cuenta cómo el marketing digital me ha ayudado tanto. Güey. Lancé una súper campaña y de repente de la noche a la mañana tenía cola de personas que querían comprar un espacio. Y yo no tenía ni siquiera nada. O sea, fue como que yo soy así medio loquito, ¿no? Digo, voy a hacer esto y voy a lanzarla a ver si la gente le interesa. Está de repente así, loco. No te miento, siquiera había unas 400 personas que me escribieron, yo quiero un espacio, ¿cuánto cuesta? Empecé a hacer las reuniones para ver. De la noche a la mañana ya tenía vendido 40 espacios. Entonces era como que, ponle cada espacio que costaba $2,000. O sea, de la noche a la mañana tenía $80,000 en mi cuenta. ¡Pum! Solo por una idea. Así yo dije, wow. Entonces, claro, fui a alquilar el terreno, empecé a construir toda la vuelta y ya, todo increíble. Me fue los primeros 3, 4 meses increíble. Pero aquí fue donde me empecé a dar cuenta de un problema. Los que compraron los espacios no eran emprendedores. No eran emprendedores. O sea, no tienen claro el concepto. Se enamoraron de la idea nomás. Claro, Ajá. o sea, eran personas que decían, no, pues del Andretti es conocido, de él va a llevar full gente. Entonces era como que pusieron sus esperanzas en que yo les dé gente. Y su trabajo, claro. Entonces y el de esos. Exacto. Entonces todo el mundo como que puso su coche ahí y se querían sentar a que yo les mande gente a hacer plato. Y no fue así, pues. O sea, fue como que yo les dije, o sea, tienen que trabajar, tienen que hacer esto, o sea, este es el espacio. Es como que el jardín, bro. O sea, el jardín te alquila el local y a esa vendas o no vendas, problema tuyo, porque yo lo que hago es alquilarte el lugar. Acá no entendieron eso. Entonces era como que la presión en mí empezó a caer demasiado fuerte, que tú tienes que traer gente, que por eso estamos aquí, que no sé qué. Bueno. Como me empezó a ir tan bien al principio, antes de todos los problemas, 4 meses, dije, ¿por qué tener una? Cuando puedo tener más. Y no contento con hacer 2, hice 3. O sea, ya tenías la plaza de food trucks más grande Sí, del Ecuador, podríamos claro, decir. y no quería quedarme con esta, quería 2 más. Y puse otra en Las Granados y puse otra en el Valle de los Chidos. Bro. Igual fue un exitazo, se llenaron de una Bloom. O sea, durante 6 meses, negociazo. Hermoso. Nació una de las marcas de hamburguesas más grandes de aquí de Ecuador ahorita, ¿no? Ya. Que era justo de mi... Bueno, ese es otro podcast. Pero era de mi diseñador gráfico. Entonces mi diseñador gráfico creó esta marca de hamburguesas. Yo me acuerdo que le ayudé incluso con su carrito y toda la vuelta. Pero terminamos peleadazos, ¿no? Claro, él salió con su marca, ahora tiene mucho éxito y me alegra mucho por eso. Pero en su momento no terminó bien. Porque, vamos ¿qué pasó? Luego empezó a haber 88,000 millones de plazas en Quito. Bueno. Y obviamente Quito no tiene mercado para tantas plazas. Entonces es la misma, ¿no? Pongámonos la panadería al lado de la panadería de la panadería. Y luego se pusieron esta plaza que es ahí mismo en la República, pero con marcas fuertes. Entonces ahí sí entraron ya marcas muy grandes y todo. Y la gente se empezó a ir allá. Pues ahí sin ni modo, no puedo hacer absolutamente nada. La gente ya no me pagaba los arriendos, yo tenía que seguir pagando los arriendos, se me empezó a hacer una bola de nieve heavy. Claro, de la noche a la mañana hubo mucha oferta, podríamos decir. Mucho. Había más food trucks que personas. Exacto. Ya. Y bueno, ya no podía pagar el arriendo y yo apelé a los manos. Pues les dije, oigan, en serio, ustedes no me están pagando y yo ya no puedo pagar. Esto está súper complicado. Hubo gente que se portó increíble. Dijo, sí, Andretti, entendemos cómo funcionan los negocios. Yo creo que cerremos todos y así nos vamos a ir. Y hubo gente asquerosa, loco. Hubo gente que me dijo, bótame. Te voy a demandar. Y claro, ahí, obviamente, yo en mi ignorancia te decía, ¿pero por qué me vas a demandar? Yo no te he hecho nada. Y obviamente ahí hay la ley del inquilinato. Claro, entonces, que se hace al inquilino. Los manes decían, tengo 3 meses para quedarme aquí, que no sé qué, sin pagarte el arriendo. Y yo ya no podía pagar pues, los arriendos. Bro. Y hubo gente que me decía, ¿quieres que salga? Dame plata. Y me tocó darle 5,000 a uno, 7,000 a otro, 10,000 a otro, así. O sea ni siquiera podías pagar el arriendo. Y me tocó vender carros, me tocó vender, o sea, fue horrible. Porque fue gente que hizo leña del árbol caído. Yo estaba quebrado ya, yo ya no tenía plata. Y yo no le hice daño a la gente, ¿cachas? Yo lo único que hice es alquilar un espacio que fue un negocio que no funcionó, pero no funcionó para él y no funcionó para mí, o sea, es así, pues así son los negocios. Así son los negocios. Pero como la gente no puede aceptar su estupidez y decir, yo no funcioné, culpémosle a él. Entonces estos manes dijeron, no, que no sé qué, que vos tenías que traer gente, que no sé cuánto, y total, pues,
hubo gente que se portó increíble, como digo, gente seria y todo, que ahí quedamos. Y hubo gente que hasta el final estuvo ahí tratando de sacarme lo que pudo sacarme. Y así pasó. Entonces yo perdí $300,000 en eso. ¿De dónde saqué? No tengo idea, loco. O sea, los ahorros de mi vida se fueron ahí. Todo lo que había ganado con los restaurantes se fue ahí. Todo me tocó vender partes de los restaurantes, las camionetas de los restaurantes. O sea, fue horrible. Y tanto el auge como la caída de este mini imperio que hiciste de food trucks, ¿fue rápido el periodo en Sí, que pasó en todo un esto? año, menos de un año. O sea, eso te digo, los primeros 6 meses fue un wow. Y los otros segundos 6 meses son... Pero yo siempre les digo, si ahí no me dio un ataque cardíaco o no me dio un derrame cerebral, no me va a dar nunca. Tú no tienes idea del nivel de estrés en el que yo estaba. O sea, yo llegaba a la plaza y había 40 personas y yo sentado en la mitad, loco, así. Digo, disculpen, tenemos que cerrar. Que no, y todo el mundo ahí cayéndome. Horrible, fue horrible, loco. Así había días que no quería ni levantarme de la cama del estrés en el que yo me encontraba. Ahora multiplícale eso por 3 plazas, pues fueron 3 plazas. Entonces me tocó cerrar las 3 plazas, las inversiones fueron a la mierda. Hubo gente, como te digo, increíble, que estoy súper agradecido, que entendió que el negocio no funcionó y bueno, lo aceptó. Pero hubo gente que yo no conocía que podía haber ese nivel, bro. O sea, los dos hacemos un negocio. No nos funciona, pues no es culpa de nadie, pues así son los negocios, bro. Así es. Pero si yo te digo, no sé, es culpa tuya y... ¿Por qué? No, ¿cachas? Entonces, mi error fue haberme metido con gente que no tiene claro el concepto de negocios. Entonces es como que buscan siempre a quién culpar y en este caso, pues, obvio. No les culpo tampoco porque capaz la desesperación, perder y lo que sea, pues les pudo haber hecho que se comporten así. Pero en fin, o sea, como te digo, de ahí nacieron marcas que ahora son súper grandes y me alegro por ellos, pero en su momento, pues, fue muy heavy. O sea, se portaron súper densos. Qué loco, qué gran historia. Así que no se metan en algo que no saben. Sí, un gran consejo. Y es increíble cómo le diste fuerza a este argumento de que en serio tienes que pensar bien lo que deseas, ¿no? Porque muchas personas están con ventas bajas, me invento. Llegan a ti, tú les armas esta estrategia y es como, ¿seguro quieres vender tanto? Es que o sea, es así. Porque las cosas pueden ir bien por este lado, pero se pueden poner muy mal por el otro, ¿no? No, y el mundo da la vuelta. O sea, el mundo da la vuelta porque yo me acuerdo que imagínate, yo quebré, loco, $300,000. Estaba en la ruina. Y ese año fue, o sea, creo que ese ha sido el peor año de mi vida, ¿va? No tienes ya todo lo que me pasó en ese año. O sea, no solo a nivel empresarial, sino a nivel personal. O sea, yo estaba a punto de casarme, ¿va? Y me separé de mi pareja. Yo estuve a punto de tener un hijo, perdimos del bebé. Justo ese mismo año a mi papá le descubren que se le volvió a reactivar el cáncer. O sea, fue un año donde, brother, yo tuve una depresión heavy. Así, yo tuve 15 días que en serio solo pasaba en mi cama llorando sin quererme levantar. Y claro, fue como que un día me tuve una claridad. Dije, nadie me va a sacar de esto. O sea, nadie que no sea yo. Así que ya, sacúdete y otra vez a comerte el mundo. Y eso fue en pandemia, porque justo ya terminó toda esta mierda y cayó pandemia. Y fue como que fue la junta de todas las cosas feas que me pudieron haber pasado, que se me empezaron a acumular. Porque sí, cerré los food trucks antes, pero los juicios y toda esa vaina siguieron hasta antes de pandemia. O sea, yo pasaba todavía en los juzgados y en esa vaina hasta un poquito antes de pandemia, dándole plata al uno, plata al otro. Hubo uno que incluso me quería meter preso, ¿cachas? Porque eso es otra cosa horrible. Yo cuando creé esta plaza de food trucks, yo contraté amigos, o yo pensaba que eran amigos, y me robaron. Entonces imagínate un man, y con toda la justa razón, ¿no? Él había entregado plata a mi amigo, por decir así, que él se suponía que me tenía que entregar a mí y él nunca me entregó esa plata. Y yo me fui con este otro man y decía, oye, ya tienes que pagar o te tengo que cerrar. Y sí me porté un poco mal con esta persona, porque yo pensé que no había pagado. Y cuando ¿Crees que confiaste en tu amigo? Y él me muestra y me dice, oye, yo ya pagué. Y le dije, ¿a quién? Entonces, X nombre. Me dijo, ya le pagué. Y me dio el cheque, la copia del cheque a nombre de él. Y, brother, fue un baldazo de agua fría foco, así. Claro. Porque le llamé a este ex amigo y le digo, oye, ¿qué pasó con Hecho Loco? Me dijo, ¿qué pasó con estos brothers? Me dice, no, si aún no pagan, que no sé qué. Le digo, ¿qué tal si te digo que tengo la copia del cheque que te cobraste ya? Y se quedó así como que... Y ese cheque a mí me metió en un problema legal heavy, güey. O sea, esta otra persona no sabía que a mí me había pasado esto e impuso una demanda, no sé, vaina así. Pero en todo caso eso podía terminar muy mal, pues.
Entonces a mí me tocó irme a contratar abogados, defenderme, demostrar que yo no tuve nada que ver. Horrible, 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 horrible. Y eso, pues, juntado a todo lo que te digo, pues. Entonces terminé de salir de todos estos procesos y cayó pandemia, ¿va? Y justo pasó lo que de mi viejo, de mi expareja y todo. Y fue tenaz, fue tenaz. O sea, y como te digo, fueron 2 semanas que... O sea, yo ni abrí la ventana así. No sé si ni me bañé, güey. O sea, fue una huevada así horrible. Pero así fue como que... Haz cuenta que que estaba en un capullo, loco, volviendo a nacer. Y así lo veo yo. O sea, salí a los 15 días siendo otra persona, bro. Fui realmente creo que mi mejor versión que he tenido hasta ahora. Incluso me encantaría volver a esa versión. Yo me acuerdo que salí y me puse a entrenar todos los días a las 5 de la mañana. Justo conseguí este mentor, me puse a estudiar como imbécil. O sea, estudiaba 8 horas diarias, sin pandemia. Yo me volví un nerd, pero a nivel, wow. Entonces fue como que mi cabeza estaba tan en mejorar, 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 que me volví un monstruo en lo que quería hacer. Fue un enfoque tan tenaz que yo dije, o sea, no tengo que mostrar a nadie, pero a mí mismo, de que puta, esto solo fue un tropezón. Y ahí nació el dojo, toda la vaina. Y claro, ahora la gente que en ese tiempo fue como que, quebraste, jaja, ahora paga para ir a mis conferencias, ¿cachas? Y les vi ahí en la conferencia. Les viste. Ajá. Claro, muchos de estos amigos que perdiste en este business, no sé, bueno, supongo que estarán arrepentidos o lo que sea, pero pues la vida se encarga, ¿no? De darle a todas las personas lo que se merecen, creo yo. O sea, tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados. Sí, Sí, o sea, que... mira, yo siento que las personas, tal vez no de malas, sino de ignorantes o capaz, no sé, pensaba que no se va a dar cuenta, ya repongo, ¿cachas? No sé, ya. Pero no quiero pensar que fue como que caguémosle. Y todo pasa. O sea, a mí me encanta que todo el mundo le vaya bien. No es que ponte estos manes que te digo de las hamburguesas que digo, ojalá quiebren. No, a mí me encanta que les vaya bien. No voy a consumir sus productos, obviamente. Pero me encanta que les vaya bien. Es más, les aplaudo si les va bien. Me encanta. La verdad, yo sí soy una persona que le gusta ver cómo a los demás les va bien. Y también siento que todo lo que he logrado lo he hecho sin pasar por encima de nadie. Y eso ha sido algo que a mí... Yo creo mucho en la filosofía japonesa. Por eso mi empresa se llama Dojo. Por eso mi agencia se llama Katana. Creo muchísimo en todo eso. Y yo me crié así. O sea, yo hago artes marciales. Bueno, ya sí, ya no lo hago desde los 6 años. Entonces, para mí la filosofía japonesa ha sido ley de vida en la vida. Entonces, es como que no puedo... Si me dicen, oye, hay un negociazo, te vas a cobrar $500,000, pero tienes que hacerle quebrar al Charlie. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Comprendo. Actualmente, ¿a qué te dedicas y dónde podría encontrar la gente para trabajar contigo? A ver, actualmente me dedico a netamente enseñar a las personas a lo que es vender en internet. También tenemos, tengo Dojo, que Dojo es la academia donde te enseñamos marketing digital, ventas en línea, dropshipping y todo lo que necesiten los emprendedores para posicionar sus negocios, para mejorar sus ventas o para crecer sus ventas digitalmente, sea el negocio que tengas, físico, online o no tengas y quieras empezarlo, no hay problema. En Katana nos dedicamos a, en cambio, ayudar a emprendedores que tienen sus negocios como agencia. Ahí sí trabajamos como agencia y te ayudamos a crecer. Y también tengo algo que se llama Grow Partner, que me dedico a escalar negocios de otras personas. Pero para poder trabajar en eso conmigo tienes que tener un mínimo de facturación mensual. Entonces, si logras este mínimo de facturación mensual, yo entro como tu Grow Partner y lo que hago es escalarte. O sea, si vendes 50,000, yo te hago vender 100,000. Si vendes 100,000, te hago vender 300,000. Si vendes, así, exacto. Pero a cambio de comisiones. Entonces, por eso tienes que tener un mínimo al mes para que sea interesante para mí. Ok. Y finalmente, hermano, ¿qué le podrías decir a todas estas personas que están preocupadas por sus ventas? En el negocio que sea. A ver, yo creo que la gente no tiene que preocuparse tanto por las ventas, sino tiene que entender bien su flujo de ventas. Ya, a veces, normalmente, la mayoría de emprendedores que me buscan me dice, la gente llega al WhatsApp y ahí se queda. Le digo, ok, y les voy a dar un tip ahorita. Entonces la gente dice, no, es que todos los que entran es como al WhatsApp, me dicen, ¿cuánto cuesta? Y ahí se quedan. Ya. Entonces, obviamente, les voy a hacer así, miren, con dibujitos. ¿Sí se ve, no? Esto en la cámara. Sí, sí. Entonces ya, vamos a imaginar si que esto es vamos a poner. Y este va a ser. Vamos a poner que este es el cliente, ¿ya? Okay. Y este es el local o el que quieres vender. ¿Ya? Normalmente las cosas son así. Les llega la publicidad al cliente y el cliente viene. Entonces, este cliente no tiene ni idea de lo que tú haces.
Entonces, ¿qué va a ser lo primero? Disculpe, ¿cuánto cuesta? Te cuesta $50. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Ya? Entonces, para que no pase eso, te tienes que ir poniendo puertas. ¿Ya? Entonces, no necesitamos que la gente venga directo. Entonces, como ya sabemos las preguntas típicas de las personas, esas preguntas las tengo que automatizar. Las pueden automatizar desde en el mismo Instagram. Desde el mismo WhatsApp, exacto, literal. Yeah. Entonces, primera pregunta que te hacen, no sé, tengo un restaurante, ¿esto sirve para mí? Sí, sí sirve para ti. Ok, pasaste la primera puerta, sigue. ¿El presupuesto que necesito para poder trabajar con ustedes es mayor a $100? Sí, necesitas más de $100 y menos de 300, ponte para trabajar con nosotros. Ya, perfecto, entonces pasa. Esta persona que llegó de ti ya sabe que sí le funciona para su negocio y está dentro del presupuesto que él puede manejar. Entonces las posibilidades de cerrar la venta se multiplican por 80, ¿ya? Versus, si tú no pones trabas, básicamente la gente solo llega a decir, ¿cuánto cuesta? Ya, gracias. Entonces, mientras más complicado de vender es tu producto o mientras más caro, tienes que poner más de estos. Así ve. Entonces, mira, nosotros hemos vendido departamentos de más de $1 millón por internet. ¿Ya? Entonces, imagínate cuántas de estas tiene que haber para yo saber si el man de verdad tiene $1 millón, para ver si el man no me está hueveando o para ver si el man realmente tiene las posibilidades de adquirirlo. Entonces, así como puedes ver estos, ya, obviamente todo esto los hago con fines didácticos, Sí. pero normalmente puede tener hasta 15 de estos. Entonces, cuando tú llegas donde mí, yo ya tengo la seguridad de que en serio voy a darte mi tiempo porque podemos cerrar un negocio. Si no, lo único que haces es contestar WhatsApps de gente que no sabe ni a qué te escribe. Claro, pierdes el día y te quedas con esta sensación de que en serio algo estás haciendo mal y de hecho lo estás haciendo, pero tal vez no es la calidad de tu producto. ¿Me explico? Y a veces, y la gente dice, me escriben full personas, pero no vendes. Entonces yo prefiero tener, en vez de 1000 mensajes al día, prefiero tener 50, pero sé que de esos 50 me compran 20. Ya, entonces eso es lo que tienen que hacer. ¿Cómo llegar a este tipo de personas? Ahora, claro, todo esto que te dije, nosotros lo hacemos automático. Yo puedo recibir al día 1000 mensajes y de los 1000 mensajes yo sé exactamente en qué etapa está cada uno de Las mis puertas clientes. son, claro, automáticas. Todo es automático. O sea, cuando llegas ya directamente a mí o a mi equipo, es porque yo ya sé que en serio estás como para hacer negocio. Puedes hasta calcular la probabilidad de que se va a cerrar, ¿no? Yeah. Entonces, eso no es tan difícil como suena, porque realmente esto lo podemos hacer de manera automática. Pero aumentas brutalmente las ventas, pues brutalmente las ventas. Solo haciendo ese tipo de tonteras aumentas las ventas. O la otra hay otros factores que, por ejemplo, son productos complementarios. También la típica, que la gente no lo hace, pero es muy básico. Si te llevas de este vaso, entonces cuando ya vas a pagar, te dice, pero llévese también el portavasos, más $2 más. Entonces, de lo que normalmente te iban a dejar $5 por el vaso, ya cada cliente te está dejando $7. Entonces aumentas el ticket de venta y ya. Y esto es automático, pues. Entonces te sale en la página. Si ya está el vaso, te sale al lado del portavasos. 50% de descuento en el portavasos. Llévate ya. Entonces es como que, bueno, ya debemos del portavasos. Entonces, ese tipo de cosas que son chiquititas y aparentemente la gente dice, es obvio. No, no es obvio. Y solo eso, solamente aumentando, por ejemplo, el ejemplo que te digo del portavasos, he hecho que la gente pase de $20,000 a $150,000 en ventas. Solo haciendo ese tipo de cosas. Y la gente dice, ¿por qué no se me ocurrió? Pues porque no estudiaste. Así de fácil, güey. Exacto. Creo que en esta casi hora y media que hemos estado acá ha sido una tesis en la cual has expuesto que justo es todo este bagaje, toda esta experiencia, todos estos fracasos y éxitos que tuviste que pasar para entender y sacar esta fórmula. ¿Me explico? Sí, en serio aprendí a la mala. Y yo quiero que la gente que es mi alumna o que decide entrenar con nosotros no pase por lo que nosotros pasamos, porque es duro. O sea, y mi socio es otro monstruo. O sea, mi socio igual ha tenido unas quiebras heavies y ahora tiene cosas muy grandes. En el 2 de Juanfer y en el otro negocio que es Fabri igual. O sea, normalmente yo tengo otra cosa que es un súper consejo. Júntense con personas que saben más que ustedes, pero en diferentes áreas. Entonces es como que normalmente, obvio, no podría tener otro Andretti porque capaz sería ahí como que haz esto, no. En cambio, claro, un socio es un crack en todo lo que es bienes raíces, pero un maestro, y mi otro socio es un crack en todo lo que es inversiones y criptomonedas. Entonces es como que tengo la fórmula perfecta. Tengo la vaca que da la leche y luego la leche pongo mitad en bienes raíces y mitad en criptomonedas. ¿Y ya? Salimos. Hermano, qué honor conversar contigo. Muchas gracias. ¿Dónde
¿Cuál es tu canal favorito? ¿Por dónde te podrían escribir? Instagram. Instagram. Sí, que me sigan en Instagram y ahí que se puedan... Siempre contesto. Ojo, lo del Instagram sí soy yo. O sea, mucha gente dice, ¿te contesta aquí en el equipo? No, ese soy yo. Me encanta tener el acercamiento interactuar. en Instagram. Si me escribes por otras, ahí sí te contestará mi equipo. Pero en Instagram sí soy yo. @AndretiPage. Dale. Muchas gracias, hermano.